Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 1. La tenue luz de un amanecer reticente luchaba por colarse a través de la sucia ventana de la destartalada habitación, proyectando sombras largas y deformadas que danzaban con las motas de polvo suspendidas en el aire estancado. En aquel espacio opresivo, un muchacho, apenas un hombre a la tierna edad de 16 años, colgaba de una cadena de acero oxidada que se clavaba cruelmente en sus muñecas. Su cabello castaño rojizo, usualmente vibrante con la energía juvenil, ahora se adhería a sus sienes empapadas de sudor, enmarañado y opaco. Su cuerpo, delgado y frágil debido a lo que claramente era un prolongado período de desnutrición, lucía las marcas rojas y los moretones de una violencia reciente. Cada respiración superficial que tomaba era un testimonio del dolor agonizante que lo recorría, sin embargo, una terca chispa de vida parpadeaba en sus ojos cansados. Rendirse ahora, sucumbir a la desesperación abrumadora que amenazaba con engullirlo, era una traición impensable. Una ruptura de la promesa silenciosa que se había hecho a las figuras que poblaban sus recuerdos, a aquellos a quienes amaba, atesoraba y extrañaba con un dolor que resonaba en lo profundo de sus huesos. La pesada puerta de madera crujió al abrirse, sus bisagras gimieron en protesta mientras una figura corpulenta llenaba el umbral, eclipsando momentáneamente la escasa luz. El hombre, cuya considerable corpulencia tensaba la tela de su camisa mal ajustada, medía un sólido 170 centímetros, su presencia irradiaba un aire de tosca autoridad. Su mirada, con párpados pesados y una expresión de suficiencia, recayó sobre el chico colgado, y una mueca cruel retorció sus labios. Su voz, al hablar finalmente, era un rasguño áspero, teñido de una perversa satisfacción. Vaya, 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 comenzó, el sonido resonando en el espacio confinado, mira lo que ha traído el gato. Kane, ¿verdad? Tu suerte, chico, realmente opera de las maneras más desconcertantes. Que tú, intentando robar el diario de mi propia morada, seas aprehendido con tal notable facilidad. Hizo una pausa, un atisbo de algo parecido a la contemplación cruzó sus facciones. Me pareció extraño, tu ineptitud. Un ladrón de tu supuesto calibre ser atrapado tan fácilmente. Entonces, las piezas empezaron a encajar, ¿no es así? El palidez de tu piel, el temblor en tus manos, los susurros que he oído en las tabernas. El hechizo de la pesadilla. Estás afectado, ¿verdad? Soltó una risa, un sonido grave y retumbante que parecía vibrar a través de las tablas del suelo. Esa fatiga persistente, la falta de sueño que se puede ver, todo tiene sentido ahora. Los síntomas insidiosos del hechizo de la pesadilla han embotado tus sentidos, lo que finalmente te ha llevado a tu actual predicamento. Las autocomplacientes declaraciones del hombre quedaron suspendidas en el aire, densas y asfixiantes. Una risa cruda y gutural brotó de la garganta de Kane, un sonido cargado de amarga ironía y furia latente. A pesar del dolor punzante que sacudía su cuerpo, a pesar de la desesperación que arañaba los bordes de su cordura, una fiera desafío ardía en su interior. ¿Y qué, pedazo de bastardo obeso? Escupió Kane, su voz ronca y tensa por la falta de uso y el dolor. ¿Debería cubrirte de elogios por haber logrado finalmente hilar algunos pensamientos coherentes? Sí, tienes razón. He estado luchando contra el maldito hechizo de la pesadilla durante una semana, cada día un descenso a un agotamiento más profundo. Y sí, intenté robar el diario. Porque ese diario pertenecía a mis padres. Y ten por seguro, inmundicia vil, que lo intentaré de nuevo. El rostro del hombre maduro se contrajo en una máscara de furia. Sus gruesos dedos, adornados con anillos baratos y ostentosos, se cerraron en un puño. Con un movimiento rápido y brutal, agarró una pesada cadena que yacía enrollada sobre una mesa cercana y la dejó caer 2 veces sobre el cuerpo ya maltrecho de Kane. Cada golpe aterrizó con un sordo y enfermizo sonido, provocando un grito ahogado del chico. Estás destinado a pudrirte, insignificante rata, gruñó el hombre, su aliento caliente y fétido contra el rostro de Kane. ¿Qué valor sentimental podría tener un diario para alguien como tú? Un diario escrito por el infame asesino de las afueras, nada menos. Un monstruo que aterrorizó estas tierras en el pasado. No volverás a poner tus sucias manitas en él. Ya me he encargado de eso por tu transgresión. Puntuó sus palabras con una sonrisa cruel y satisfecha. Lo quemé. Lo reduje a cenizas. Considéralo una lección aprendida, chico. Y ahora, tengo un compromiso más apremiante para ti. Con un desprecio desaprensivo por el evidente sufrimiento de Kane, el hombre rebuscó en su bolsillo y sacó un par de frías esposas de acero.
Desbloqueó bruscamente la cadena que suspendía a Kane, permitiendo que el cuerpo debilitado del chico se desplomara hacia abajo con un estruendo discordante. Ignorando el gemido de dolor que escapó de los labios de Kane, se apresuró a asegurar las esposas alrededor de sus muñecas con rapidez y eficiencia. El búnker de la comisaría será el lugar más adecuado para ti, anunció el hombre, arrastrando a Kane hacia la puerta con sorprendente fuerza. Considera este tu boleto de ida de mi vida. Desde allí, puedes arrastrarte a cualquier agujero putrefacto que consideres apropiado. Haz lo que quieras. Aunque dudo mucho que sobrevivas al implacable agarre del hechizo. ¿Un debilucho como tú? No eres más que una mancha en este mundo, un patético trozo de excremento. Arrojó a Kane fuera de la habitación y lo cargó en un vehículo cercano, a través de los pasillos tenuemente iluminados del decrépito edificio, y salió al áspero brillo del sol matutino. Con un último empujón despectivo, envió a Kane cayendo de bruces sobre el polvoriento camino frente a la comisaría local, el frío metal de las esposas mordiéndole la piel. La pesada puerta de roble de la estación parecía burlarse de él con su silenciosa indiferencia. Yaciendo allí, magullado, golpeado y abandonado, Kane se levantó lentamente, sus extremidades temblando de agotamiento y dolor. Una ola de desesperación lo invadió, fría y asfixiante. Mierda, susurró, su voz apenas audible. Lo perdí. El único vínculo tangible con ellos, lo único que mis padres me dejaron. Un vacío doloroso se instaló en su pecho, un hueco donde antes residía la esperanza. Solo quedaba una tristeza mordaz y una furia impotente y ardiente. La cruel ironía de su situación se retorcía en sus entrañas. Sus padres, lejos de ser el monstruoso asesino de las afueras que el hombre había afirmado, habían sido almas inocentes, brutalmente asesinadas cuando Kane tenía apenas 4 años. Recordaba fragmentos de esa horrible noche. Los gritos, el acero reluciente, la mancha carmesí extendiéndose por el suelo. Un clan legado particular, envuelto en susurros y miedo, había sido responsable de sus muertes. Durante años, Kane había albergado un ardiente deseo de venganza, un anhelo desesperado por exponer la verdad detrás de la trágica muerte de sus padres. Se había aferrado a la esperanza de que el diario guardaba la clave, la evidencia necesaria para limpiar sus nombres y llevar a sus asesinos ante la justicia. Pero ahora el diario se había ido, reducido a cenizas por un hombre empapado en ignorancia y malicia. Incluso si el diario hubiera sobrevivido, una escalofriante comprensión se posó en Kane. El clan de la llama inmortal, la misma entidad que había extinguido la vida de sus padres y destrozado la suya propia, hacía tiempo que se había desvanecido en los anales de la historia. Su poder, una vez formidable, se había debilitado, su linaje extinguido. Sus leyendas, cuidadosamente elaboradas a lo largo de generaciones, habían enterrado efectivamente la sangrienta verdad de sus actos pasados, asegurando que la sangre derramada permaneciera oculta bajo capas de gloria fabricada. Su búsqueda de venganza, su desesperada lucha por recuperar el honor de sus padres, parecía completamente inútil, una llama solitaria parpadeando contra una oscuridad abrumadora. El peso de su pérdida, la injusticia de todo, amenazaba con aplastarlo por completo. Sin embargo, incluso ante una desesperación tan profunda, las brasas de su promesa, el recuerdo inquebrantable de aquellos a quienes amaba y extrañaba, se negaron a extinguirse. Él resistiría. Tenía que hacerlo. Por ellos. Capítulo 2. Flashback. Los anales de la joven vida de Kane, a la edad de 4 años, estaban grabados con los vibrantes colores de una crianza estable y amorosa, un marcado contraste con la sombría realidad que finalmente lo engulliría. Sus padres, Clara y Sam, no eran almas ordinarias. Eran humanos de rango despertado, individuos bendecidos con habilidades extraordinarias que los diferenciaban de la población común. Independientes y ferozmente competentes, operaban bajo un contrato con el gobierno, sus habilidades únicas sirviendo al bien mayor. Sam, su padre, poseía un aspecto intrínsecamente ligado a la recopilación y análisis de información, un talento que lo convertía en un activo invaluable para desentrañar situaciones complejas y discernir verdades ocultas. Clara, su madre, poseía el don de una curación profunda, su toque capaz de sanar heridas tanto físicas como emocionales, un faro de consuelo en un mundo a menudo marcado por la discordia. Para cuando Kane llegó a sus vidas, Clara y Sam se habían labrado diligentemente un nicho confortable, su arduo trabajo y dedicación los habían elevado a un estatus respetado dentro de su comunidad, una hazaña notable considerando sus orígenes en los suburbios a menudo pasados por alto. Los primeros años de Kane se desarrollaron en un tapiz de calidez y seguridad, un período de relativa tranquilidad que se extendió hasta la tierna edad de 4 años.
Fue una semana antes de que el idílico tejido de sus vidas fuera brutalmente desgarrado, una semana grabada en la memoria de Kane con una claridad que bordeaba el tormento. Había estado durmiendo plácidamente en su pequeña cama, los sueños inocentes de la infancia revoloteando en su mente, cuando una repentina oleada de voces apagadas y urgentes de la habitación contigua lo despertó. Desorientado pero instintivamente cauteloso, Kane permaneció inmóvil, su pequeño cuerpo acurrucado bajo las sábanas, escuchando atentamente el intercambio apagado entre sus padres. La voz de Clara, usualmente melodiosa y tranquilizadora, contenía una nota de palpable preocupación. Cariño, murmuró, su tono teñido de incredulidad, ¿estás absolutamente seguro de esta información? ¿Por qué Espada Rota de San consideraría siquiera un acto tan imprudente, plenamente consciente de las catastróficas consecuencias? Los mismos cimientos de nuestro mundo se desmoronarán, de una forma u otra, si su empresa tiene éxito y esa escala explícita resulta ser una fabricación. La respuesta de Sam, aunque pronunciada en voz baja, resonó con una convicción inquebrantable. Estoy seguro, Clara. La inteligencia que he recopilado es irrefutable. Si Espada Rota y su corte proceden con este esquema audaz, el caos inevitablemente engullirá el mundo, conduciendo a una destrucción inimaginable. Tenemos la obligación moral de sacar esto a la luz, independientemente de las repercusiones potenciales, incluso si empaña la venerada imagen de ese clan legado. La conversación continuó en este sentido, la gravedad de sus palabras era demasiado profunda para que la joven mente de Kane la comprendiera por completo. Sin embargo, ciertas frases, ciertos nombres, quedaron grabados en los rincones de su memoria, fragmentos de un rompecabezas que no entendería hasta mucho después. Este intercambio en particular, aunque fragmentado en su recuerdo, quedaría grabado en su conciencia por el resto de su vida, un preludio inquietante a la tragedia que alteraría irrevocablemente su destino. Fue dentro de estas palabras apagadas que el nombre del asesino de sus padres, el arquitecto de su existencia arruinada, fue pronunciado sin saberlo. La semana siguiente estuvo plagada de una tensión inquietante. Figuras desconocidas, sus rostros marcados por una mezcla de aprensión y amenaza velada, frecuentaban su hogar. Discusiones acaloradas, puntuadas por advertencias susurradas y súplicas desesperadas, impregnaron la atmósfera una vez pacífica. Kane, sintiendo la creciente inquietud, se aferró más a sus padres, su corazón inocente presintiendo la tormenta que se avecinaba en el horizonte. A pesar de sus reaseguramientos externos, Clara y Sam cargaban un peso palpable de preocupación, cada interacción teñida por un miedo silencioso. La frágil apariencia de control finalmente se hizo añicos al final de la semana, cuando el caos anticipado estalló con brutal fuerza. El propio Espada Rota de San, una figura de renombre y amenaza velada, irrumpió en su hogar, su presencia irradiando un aura opresiva de autoridad. Cesen sus esfuerzos inútiles de inmediato, ordenó Espada Rota, su voz una proclamación fría e imperiosa que no admitía discusión, o enfrenten todo el peso de mi ira. Sam, con los ojos llameando de justa indignación, mantuvo la mirada de Espada Rota sin vacilar. ¿Me estás amenazando?, replicó, su voz resonando con una fuerza desafiante. Detén tu búsqueda de poder de mente, Espada Rota. Estás poniendo en peligro al mundo entero por tus ambiciones egoístas. Si procedes, desataré la información que he recopilado meticulosamente y expondré tu total desprecio por el bienestar de la población mundial. La compostura de Espada Rota finalmente se resquebrajó, su rostro se contrajo en una máscara de furia incandescente. Como si estuviera programado, un contingente de los retenedores del clan de la llama inmortal, sus movimientos rápidos y amenazantes, se materializó dentro de su hogar, apoderándose de Sam, Clara y el aterrorizado joven Kane. Bien, siseó Espada Rota, sus ojos brillando con una resolución escalofriante. Tú y tu patética familia perecerán en este instante. Una risa irónica, casi burlona, escapó de los labios de Sam. ¿Me subestimas, Espada Rota? Anticipé tu desesperación. Todos los detalles cruciales, la evidencia irrefutable, están guardados de forma segura en un lugar que nunca encontrarás. Incluso si me silencias, la verdad inevitablemente saldrá a la luz, filtrada al mundo exterior. No permitiré que sumergas este mundo en la oscuridad, no mientras mi hijo respire en él. Un atisbo de conmoción se registró en el rostro de Espada Rota, un lapso momentáneo en su fachada cuidadosamente construida. Pero rápidamente se transformó en una expresión escalofriantemente engreída. De repente, una espada reluciente se materializó en su mano, su superficie pulida reflejando la tenue luz de la habitación.
Con un golpe rápido y brutal, le cortó la cabeza a Sam, el espantoso acto desarrollándose ante los ojos horrorizados de Kane. De la mano sin vida de su padre, Espada Rota arrebató con crueldad un anillo, una joya aparentemente inocua, y lo aplastó bajo su talón. Vi a través de tu pequeño engaño, Sam, se burló Espada Rota, su voz rebosante de desdén. Pensaste que eras listo, escondiendo la información a plena vista, dentro de este adorno. Sí, continuó, su mirada endureciéndose con una intensidad fanática, sacrificaré a cada uno de ustedes si eso significa que ella vivirá. Clara permaneció congelada en shock, las lágrimas corrían por su rostro, reflejando el torrente silencioso que fluía de los jóvenes ojos de Kane. En un acto desesperado de amor maternal y rapidez mental, convocó frenéticamente un recuerdo preciado, un poderoso artefacto imbuido de energía temporal, un plan de contingencia que Sam le había confiado. Con una suave incantación, activó el recuerdo, su etéreo brillo envolviéndola a ella y a Kane. En un destello de luz cegadora, desaparecieron de la casa, teletransportándose a la seguridad relativa de los extensos suburbios. El recuerdo, con su energía agotada, comenzó a agrietarse y romperse, desintegrándose en polvo brillante. Clara suspiró, un sonido cargado de pesar y remordimiento, y se secó suavemente las lágrimas del rostro. Por suerte, murmuró, su voz cargada de emoción, tu padre previó esta posibilidad y me confió esta medida final. Perdóname, mi amor, susurró, su mirada dirigida al espacio vacío donde Sam había estado momentos antes, no puedo unirme a ti en el más allá todavía no. Por el bien de nuestro hijo. Espera por mí, ¿quieres? A partir de ese momento, Clara y Kane se convirtieron en fugitivos, constantemente huyendo, buscando refugio en el traicionero paisaje de los suburbios. Mientras tanto, los insidiosos tentáculos de la influencia del clan de la llama inmortal se extendieron como una plaga venenosa. Diseminaron una fabricación cuidadosamente elaborada, un rumor malicioso que pintaba a los despertados Clara y Sam como elementos rebeldes que habían sucumbido a la locura, embarcándose en una matanza sin sentido. El clan de la llama inmortal, envuelto en un falso manto de heroísmo, declaró públicamente su éxito en someter al supuestamente peligroso despertado Sam. Sin que el público lo supiera, el gobierno, influenciado por la narrativa fabricada del clan legado, envió a sus agentes a cazar a las amenazas percibidas. Simultáneamente, otros clanes legado, ansiosos por congraciarse o eliminar testigos potenciales, enviaron a sus propios asesinos experimentados a los suburbios. La persecución implacable se cerró rápidamente. Dentro de una semana de su desesperado escape, Clara fue acorralada y herida de muerte. Al borde de la muerte, su sangre vital menguando, Clara miró a su hijo, sus ojos llenos de una profunda tristeza. Perdóname, mi precioso Kane, susurró, su voz apenas audible, por ser un padre maldito. Anhelaba verte crecer, presenciar tu felicidad, pero parece que mi viaje termina aquí. Las lágrimas corrían por el rostro de Kane mientras acunaba a su madre moribunda en sus brazos. Mamá, no me dejes, sollozó, su pequeño cuerpo sacudido por el dolor. La mano de Clara, cada vez más fría y débil, acarició suavemente su cabello. No puedo, mi amor, pero aquí, logró decir, su voz apenas un suspiro, toma este libro antiguo. Contiene la historia de mi vida y la clave de la ubicación donde tu padre escondió toda la información. Aférrate a él, úsalo sabiamente, pero primero prométeme esto, hijo mío. Prométeme que lucharás por una vida pacífica y feliz. Puedes recordarnos, puedes llorarnos, pero no dejes que el deseo de venganza te consuma. No nos traerá de vuelta, y solo te costará la felicidad que mereces. Prométeme que vivirás por ti mismo. Sus palabras, imbuidas de la última súplica de una madre, resonaron profundamente en el joven corazón de Kane. Lo prometo, mamá, logró decir entre sollozos, su voz ahogada por las lágrimas. Inmediatamente después de escuchar su solemne promesa, el agarre de Clara en su mano se aflojó, su respiración se entrecortó y sus ojos se cerraron por última vez. En ese momento desolado, Kane lo perdió todo. Su hogar, sus padres, la alegría inocente de su infancia. Se quedó solo en un mundo hostil, aferrando un libro antiguo, un legado críptico, y agobiado por una promesa que apenas entendía, obligado a huir para salvar su vida, el libro un tesoro potencial que también podría atraer un peligro incalculable. Actualidad. Las rudas manos del guardia liberaron a Kane sin ceremonias, enviándolo a tropezar hacia el frío e implacable suelo del vestíbulo de la comisaría. El oficial de servicio, con los ojos muy abiertos al ver al niño demacrado cubierto por un tapiz de heridas frescas y moretones más antiguos, preguntó. ¿Qué demonios pasó aquí, Gart? ¿Intentó robarte? ¿Y lo golpeaste hasta dejarlo inconsciente?
¿Por qué lo traes aquí en este estado? Garth, el hombre que había mantenido cautivo a Kane, se encogió de hombros con desdén. Sí, intentó robar algo antiguo. Pero el verdadero problema es que este ha sido golpeado por el hechizo de la pesadilla. Lleva una semana, por lo que yo sé. El rostro del oficial palideció al instante. Atención. Bramó, su voz resonando por toda la estación. Código negro en el vestíbulo. Repito. Código negro. Sin decir una palabra más, Garth empujó a Kane más adentro de la estación y se retiró apresuradamente, ansioso por distanciarse del individuo contaminado. El oficial, sus movimientos ahora rápidos y eficientes, se arrodilló junto a Kane, su expresión una mezcla de preocupación y urgencia. Examinó suavemente las heridas del chico. ¿Cómo te llamas, chico? Preguntó, su voz sorprendentemente amable. Kane, respondió el chico, su voz ronca y débil. El oficial asintió, su mirada firme. Muy bien, Kane. ¿Cuánto sabes sobre el hechizo de la pesadilla? Yo leí sobre ello, logró decir, en el diario de mi difunta madre. Un atisbo de comprensión cruzó el rostro del oficial. Bien. Escúchame con atención. Tan pronto como entres en la primera pesadilla, debes revisar conscientemente tu aspecto. ¿Entiendes? Traeremos a un despertado lo más rápido posible. Solo no te mueras, chico. Antes de que Kane pudiera procesar completamente las instrucciones del oficial, unas manos fuertes lo guiaron suavemente hacia una cama médica cercana. Se abrocharon correas de forma segura sobre su pecho y extremidades. Una ola de agotamiento lo invadió, el trauma acumulado y la insidiosa atracción del hechizo de la pesadilla finalmente superaron su resistencia. Con un suspiro de resignación, Kane permitió que su conciencia se desvaneciera, sucumbiendo a la oscuridad que se acercaba. Inmediatamente, una voz desprovista de cuerpo, fría y resonante, ecoó en el vacío de su mente. Aspirante. Bienvenido al hechizo de la pesadilla. Prepárate para tu primera prueba, capítulo 3. Al entrar en la pesadilla, Kane se encontró lanzado a una visión surrealista y desorientadora. Era un lugar de contrastes marcados y belleza inquietante, una precaria meseta de piedra suspendida entre la imponente grandeza de una montaña nevada y la ominosa silueta humeante de un volcán negro. La meseta, una extensión fracturada de roca, se proyectaba hacia un abismo aparentemente sin fondo, un abismo vertiginoso que se hundía en la sombra. Un río, con aguas de un blanco lechoso, serpenteaba por este extraño paisaje, parcialmente oculto por una espesa y etérea niebla. La niebla se aferraba al suelo como un sudario, dando una cualidad de otro mundo a la escena. Sin embargo, a pesar de la penumbra, el río brillaba con una luminiscencia antinatural, reflejando la fría y penetrante luz de la luna con una intensidad casi dolorosa. No obstante, esta serena belleza estaba empañada por una única y horrible anomalía. Un parche de tierra cerca de la orilla del río, manchado de un profundo color rojo carmesí. La tierra allí estaba marcada y rota, el aire espeso con el persistente hedor a sangre y muerte, un crudo testimonio de una masacre reciente. De repente, el propio flujo del tiempo pareció desmoronarse. La escena ante los ojos de Kane comenzó a rebobinarse, el río lechoso fluyendo hacia atrás, la niebla retrocediendo, y la misma luz de la luna retrocediendo en su camino por el cielo. Una voz, antigua y resonante, ecoó a través del paisaje onírico. Aspirante. Bienvenido al hechizo de la pesadilla. Prepárate, pues te encuentras en el umbral de tu primera prueba. Kane se sintió abrumado, atrapado entre el asombro ante la impresionante, aunque inquietante, belleza del paisaje y el profundo shock ante la extraña manipulación del tiempo. La reversión del tiempo cesó tan abruptamente como había comenzado, dejándolo desorientado y vulnerable. Se encontró habitando el cuerpo de otra persona, una figura frágil y aparentemente insignificante. Esta persona estaba completamente indefensa, despojada de cualquier apariencia de poder o agencia. Sus manos y piernas estaban atadas firmemente, confinándolo dentro de una jaula tosca y improvisada. Estaba rodeado por un grupo de individuos fuertemente armados, sus rostros sombríos y despectivos. Estaban vestidos con túnicas de tela burda, sus cuerpos endurecidos por los viajes y el conflicto, y empuñaban una variedad de armas brutales. Espadas manchadas de sangre, lanzas amenazantes y hachas de aspecto cruel. El líder del grupo, una figura corpulenta con el rostro marcado y los ojos fríos, se dirigió al cautivo con desdén. Considera un honor, gusano, que se te considere digno de sacrificio a la diosa de la guerra. Deberías haber renunciado a tu lealtad al terrible. Ese es el destino de todos sus seguidores extraviados.
Kane, atrapado dentro de este frágil cuerpo y presenciando esta escena, estaba completamente confundido. Así no era como se suponía que debía desarrollarse el hechizo de la pesadilla. Típicamente, las pruebas presentaban oportunidades, desafíos a superar, ventajas que explotar. Pero se encontró en una situación en la que su prioridad inmediata no era enfrentarse a alguna entidad monstruosa, sino de alguna manera escapar de estos humanos hostiles y, si era posible, cazar una criatura de pesadilla para cumplir los requisitos de la prueba. Había una pizca de lado positivo, sin embargo. Instintivamente sabía que si lograba sobrevivir a esta prueba, su aspecto, fuera cual fuera su estado actual, sin duda se volvería significativamente más potente. Su preocupación inmediata, sin embargo, era la supervivencia. Necesitaba información, y la necesitaba rápidamente. Concentró sus pensamientos, intentando invocar las runas arcanas que gobernaban sus habilidades y estado. Se concentró en palabras específicas, encantamientos de poder, estado, información y, lo más importante, runas. Lenta, tentativamente, las runas comenzaron a brillar hasta existir, sus símbolos antiguos brillando con una luz etérea. Examinó la información, su corazón se hundía con cada momento que pasaba. Nombre: Kane. Nombre verdadero. Rango: aspirante. Núcleo del alma. Latente. Memorias. Ecos. Atributos: fadado adaptativo, marca de divinidad. Aspecto: único seguidor. Descripción del aspecto: el único seguidor que porta el aroma del pavor sin habilidades ni destrezas dignas de probar. Eres una antigüedad. Los pensamientos de Kane eran un torbellino de incredulidad y frustración. Cielos, pensó, su voz interna cargada de amargura. ¿Qué clase de aspecto tan completamente inútil es este? ¿Cómo, en nombre de los dioses olvidados, se supone que debo sobrevivir a esta pesadilla? Básicamente soy un prisionero con un título elegante y un mal olor. Todavía se lamentaba de su desgracia cuando escuchó una voz a su derecha. Era uno de los soldados, su tono una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿En serio, qué te poseyó para convertirte en seguidor de él? ¿Por qué no elegiste adorar a los dioses verdaderos, a los que ofrecen fuerza y protección? Kane, cuya paciencia se estaba agotando, respondió con un gruñido. ¿Qué te importa? No es como si fueras a perdonarme la vida, incluso si decidiera cambiar mi fe de repente. Ten al menos la decencia de decirme a dónde me arrastras para ser ejecutado. El soldado se burló, su expresión se endureció. Parece que tu corazón es tan negro como el de tu maestro. Te llevamos al templo de la diosa de la guerra, donde tú y los otros herejes recibirán el juicio que merecen. Kane replicó burlonamente. Qué muestra de piedad benévola, su voz rebosante de sarcasmo. El rostro del soldado se sonrojó de ira, pero permaneció en silencio. Kane, sintiendo una oportunidad, insistió. De todos modos, ¿dónde está este templo? No veo asentamientos cercanos, ni señales de civilización. El soldado, claramente luchando por mantener la compostura, espetó. No tienes derecho a hacer preguntas, imbécil. Así que cierra tu sucia boca y pasa tus últimos momentos en contemplación silenciosa, si es que eres capaz de algo así. Kane, incapaz de resistirse a una última puya, respondió con una mueca desafiante. Que te jodan. El soldado a su izquierda, aparentemente menos preocupado por mantener una fachada de crueldad estoica, ofreció una observación a regañadientes. El abismo es bastante hermoso, lo admito. La montaña nevada a la izquierda, el volcán a la derecha y esa extraña piedra blanca es un espectáculo. Por eso el capitán eligió esta ruta. Quería explorar este valle inexplorado. El hombre que parecía ser el capitán del escuadrón, montado en un magnífico caballo blanco, su armadura brillando a la luz de la luna, finalmente habló, su voz aguda y autoritaria. Todos, silencio. Y manténganse vigilantes. Estamos entrando en territorio inexplorado. No tenemos idea de qué tipo de criaturas o peligros acechan en este valle. Si alguien filtra alguna información adicional a este bastardo enjaulado, será ejecutado en el acto. ¿Está claro? Los soldados guardaron silencio, sus expresiones una mezcla de miedo y obediencia. Kane, observándolos, pensó sombríamente. Estos tipos van a ser un problema. Están bien organizados, fuertemente armados y extremadamente cautelosos. No sobreviviré a esta pesadilla si esto continúa. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma, a reprimir la marea creciente de pánico. Necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido. Cerró los ojos, concentrando sus pensamientos una vez más, y convocó las runas brillantes de nuevo. Fadado: descripción del atributo. Los hilos del destino te envuelven con fuerza.
Eventos improbables, tanto buenos como malos, son atraídos por tu presencia. Hay quienes son bendecidos y quienes son maldecidos, pero rara vez ambos. Adaptativo. Descripción del atributo. Eres adaptativo según tu entorno y aprendes habilidades rápidamente. Marca de divinidad. Descripción del atributo. Llevas un tenue aroma a divinidad, como si alguien lo hubiera tocado brevemente una vez, hace mucho tiempo. Kane estudió sus atributos, su mente acelerada. La marca de divinidad era intrigante. Sugería una conexión con algo mayor, algo más allá del reino mortal. De hecho, podría ser la clave para desbloquear caminos ocultos y saber olvidado dentro del reino del sueño, un activo valioso a largo plazo. El atributo fadado, sin embargo, era un arma de doble filo. Explicaba su situación actual, su captura y su mala suerte en general. Era, como decía la descripción, un imán para lo improbable, y en ese momento, lo improbable era decididamente desagradable. También significaba que existía la posibilidad de una gran oportunidad, una oportunidad de cambiar la marea a su favor. Solo necesitaba sobrevivir el tiempo suficiente para que esa oportunidad se presentara. El último atributo, y el único que parecía inmediatamente útil, era adaptativo. Esta habilidad le permitiría aprender rápido, dominar nuevas habilidades y sobrevivir en este entorno hostil. Era su salvavidas, su única esperanza de superar esta prueba. Descartó las runas brillantes, su mente aún recuperándose de las implicaciones de su situación. Se dejó caer contra el suelo frío y duro de la jaula, su estómago gruñendo en protesta. Me siento increíblemente sediento y hambriento, pensó, una ola de agotamiento invadiéndolo. Aparentemente, mi apetito ha decidido seguirme a la pesadilla. De todas las veces que se me recuerdan mis necesidades básicas, de repente, el viento se levantó, arremolinándose alrededor del escuadrón de soldados y el Kane enjaulado. Un bajo retumbo resonó por el abismo, creciendo más fuerte con cada segundo que pasaba. Los soldados se movieron nerviosamente, apretando sus armas. El capitán, su rostro marcado por una creciente inquietud, ladró una orden. «Preparaos». Kane, aferrándose a los barrotes de la jaula para mantenerse firme, sintió una creciente sensación de pavor. Había algo antinatural en esta tormenta. No se comportaba como un patrón climático normal. ¿Cómo puede una tormenta viajar en línea recta así?, se preguntó, su mente acelerada. ¿Y por qué veo formas dentro de ella? ¿Son esas personas? Los soldados también parecían sentir la anomalía. Una tensión palpable llenó el aire, más espesa que el polvo y los escombros que arremolinaban. El capitán, su voz temblando ligeramente, confirmó sus peores temores. Todos, saquen sus armas. Eso no es una tormenta, es una jodida criatura de pesadilla. Las palabras enviaron una descarga de adrenalina a través de Kane. Instintivamente, lo entendió. Esto era todo. Esta era su primera prueba. Para sobrevivir, para escapar de su situación, tenía que matar la tormenta. Mientras la tormenta se precipitaba hacia ellos, Kane sintió una sensación que le helaba los huesos, una ola de pavor gélido que lavó su misma alma. Dentro del vórtice arremolinado de viento y oscuridad, vio imágenes fugaces, atisbos de rostros y lugares que despertaban una extraña e inquietante sensación de familiaridad. Los soldados a su alrededor gritaron, sus rostros contorsionados por una mezcla de terror y reconocimiento, experimentando sus propios horrores personales dentro de la tormenta. Luego, tan rápido como había llegado, la tormenta se disipó, dejando tras de sí un silencio espeluznante. Sin embargo, a su paso, no estaba el resultado de un desastre natural, sino una escena de grotesco horror. Numerosas criaturas de pesadilla, cada una más extraña y aterradora que la anterior, se materializaron de la tormenta que se disipaba, sus formas retorcidas y deformadas en parodias de pesadilla de la vida. Los soldados, aunque sacudidos, mantuvieron su posición, sus armas en alto, preparados para la batalla. Pero Kane, atrapado dentro de su jaula, estaba fijado en una sola figura, una criatura que se encontraba al frente de la horda monstruosa. Su voz, llena de una mezcla de shock e incredulidad, rompió el silencio. ¿Qué demonios? Frente a él, en medio del grotesco conjunto de criaturas de pesadilla, estaba el asesino que había matado a su madre y él estaba atrapado con él en la jaula. Capítulo 4. La sangre de Kane hirvió con una furia justa al posar sus ojos en la figura que tenía delante, la misma persona que había asestado el golpe final y fatal a su madre, la única imagen que había atormentado sus horas de vigilia y alimentado su ardiente deseo de venganza. El asesino, un espectro eco de su trauma pasado, se mantuvo con una arrogancia casi casual, una mueca cruel retorciendo sus labios.
La figura sacó una espada larga y con una curva maliciosa, su filo brillando con una luz impía, y con un movimiento rápido y practicado, la blandió en un amplio arco, apuntando a cortar la cabeza de Kane de sus hombros. Kane, sus sentidos agudizados por una oleada de adrenalina, apenas logró esquivar, girando su cuerpo atado hacia un lado en el último momento posible. La hoja silbó cerca de su oreja, lo suficientemente cerca como para que sintiera la corriente de aire desplazado. La experiencia cercana a la muerte devolvió a Kane a la cordura, sacándolo del estupor inicial de la rabia y el dolor. Esto no es real, pensó, su mente corriendo. Esto es una pesadilla, una ilusión retorcida. Necesito luchar. Necesito escapar de esta jaula. ¿Pero cómo? Incluso mientras el pensamiento se formaba en su mente, el asesino espectral lanzó otro ataque, una estocada rápida y despiadada. Esta vez, los confines de la jaula no ofrecieron espacio para la evasión. Kane, atrapado y vulnerable, solo pudo lograr un bloqueo desesperado y reflexivo, levantando sus manos atadas para desviar el golpe. La hoja, en lugar de encontrar su carne, cortó las gruesas cuerdas que ataban sus muñecas. Sus manos estaban libres. La realización envió una descarga de adrenalina a través de Kane. Aprovechó la oportunidad, sus movimientos impulsados por una desesperada urgencia. Ignorando el dolor abrasador en sus muñecas, se lanzó hacia adelante, agarrando la hoja del asesino con sus manos desnudas. El metal espectral le quemó la piel, pero se aferró, su agarre como hierro. Con un gruñido de esfuerzo, giró la hoja, arrancándola de la mano del asesino y arrojándola a un lado. El asesino, momentáneamente desarmado, siseó de sorpresa. Kane, impulsado por una oleada de adrenalina y desesperación, atacó. Apuntó a las manos de la criatura, sus dedos arañando y desgarrando, intentando incapacitar sus extremidades. El asesino espectral, sin embargo, estaba lejos de estar indefenso. Se lanzó hacia adelante, con los dientes al descubierto, y mordió a Kane en el cuello, los colmillos espectrales desgarrando su carne. El dolor era excruciante, una agonía abrasadora que amenazaba con abrumarlo. Pero Kane, recordando los rostros de su familia caída, resistió el impulso de gritar, de sucumbir al dolor. Había usado el dolor como distracción, un cebo mórbido, y funcionó. La mordedura del asesino le dio la palanca que necesitaba. Con un empujón desesperado, finalmente liberó sus manos del agarre de la criatura. No dudó. Empujó a la criatura con todas sus fuerzas restantes, tropezó hacia la espada descartada y la agarró. La hoja se sintió extrañamente familiar en su mano, un eco de batallas pasadas. Con un grito gutural, se lanzó hacia adelante, la espada una estela plateada en la tenue luz, y la hundió directamente en el corazón del asesino. La criatura se convulsionó, su forma espectral parpadeando y espasmódica. Un fluido oscuro y viscoso, como sombra líquida, resumaba de la herida. Luego, con un último jadeo tembloroso, murió, su cuerpo disolviéndose en volutas de humo negro que desaparecieron con el viento, dejando la espada cayendo al suelo. De repente, la antigua y resonante voz del hechizo de la pesadilla resonó en su mente. Has matado a una bestia latente, engendro de la tormenta cruel. Kane, su cuerpo temblando de agotamiento y dolor, su mente todavía aturdida por la adrenalina de la lucha, pensó con una sombría satisfacción. Así que eso era. Una bestia latente. No poseía la astucia o la conciencia de una verdadera criatura de pesadilla, por eso cayó en mi desesperada gambeta tan fácilmente. Estaba sangrando, y mucho. La herida de mordedura en su cuello palpitaba con una agonía abrasadora, y su visión se nublaba de mareos. Ignorando el dolor por un momento, examinó su entorno. El campo de batalla era una escena de caos y carnicería. Los soldados, aquellos que habían sido sus captores, estaban enfrascados en una lucha desesperada contra una variedad de criaturas grotescas, cada una perversión retorcida de la naturaleza, cada una atacando con una ferocidad monolítica. De repente, el suelo bajo él se sacudió violentamente. Una forma monstruosa se cernió sobre él, una araña colosal con patas como lanzas afiladas y ojos que brillaban con malevolencia. La araña, con una fuerza que desafiaba la razón, volcó la jaula, enviándola a estrellarse contra el suelo y rodar una y otra vez. Kane fue lanzado como un muñeco de trapo, su cuerpo golpeando contra los barrotes de metal inflexibles. La araña, sus 8 patas un borrón de movimiento, comenzó a aplastar metódicamente la jaula, sus poderosas extremidades rasgando el metal como si fuera papel. Kane, magullado y golpeado, su hombro izquierdo atravesado por un fragmento de metal, pensó con una mueca. ¿Qué diablos le pasa a esta bestia? La jaula no duró mucho.
Con un último desgarro violento, la araña la hizo pedazos, liberando a Kane pero empalando su hombro en un trozo de metal dentado en el proceso. Kane ahogó un grito de dolor, su visión nublándose, pero incluso a través de la agonía, vio una oportunidad. Mientras la araña se cernía sobre él, sus enormes patas listas para atacar, Kane agarró una de sus extremidades con sus manos resbaladizas de sangre. La araña, sorprendida por su repentino acto de desafío, intentó levantarlo, sus músculos de las patas flexionándose. Eso era exactamente lo que Kane quería. Usando la propia pata de la araña como punto de apoyo, se empujó hacia afuera con toda la fuerza que pudo reunir de sus piernas aún atadas. Se liberó del agarre de la araña, el metal dentado rasgando su hombro, y aterrizó en un rodamiento doloroso sobre el suelo ensangrentado. Se puso de pie, esquivando por poco una serie de feroces ataques de pinza de la araña enfurecida. Mientras se alejaba, sus ojos escaneaban el campo de batalla, buscando un arma, algo que le diera una ventaja. Vio una espada tirada cerca del cuerpo de un soldado moribundo, la sangre vital del hombre manchando la empuñadura. Sabía que tenía que actuar rápido. Ignorando el dolor punzante en su hombro y el mareo que amenazaba consumirlo en la inconsciencia, reunió la fuerza en sus piernas y saltó, impulsado por una desesperada oleada de adrenalina. Alcanzó la espada caída justo cuando la araña, sus movimientos sorprendentemente rápidos para su tamaño, se lanzó sobre él, sus colmillos goteando veneno, apuntando a su cabeza. En el último momento posible, Kane blandió la espada. La hoja, pesada y torpe en su estado debilitado, impactó contra la pata de la araña, cortándola con un crujido espantoso. La araña chilló de dolor, un sonido agudo y quitinoso que irritaba los oídos de Kane. La criatura retrocedió, sus movimientos momentáneamente interrumpidos. En ese breve respiro, Kane aterrizó pesadamente en el suelo, el impacto sacudió su hombro herido y envió una nueva ola de dolor a través de su cuerpo. No perdió el tiempo. Usó su mano libre para desatar las cuerdas que aún ataban sus piernas, sus dedos torpes y temblorosos. Sus piernas finalmente libres, Kane atacó a la araña de nuevo, apuntando a sus patas restantes. La espada era pesada, diseñada para un guerrero más fuerte, y sus movimientos eran lentos y torpes. Necesitaba cada gramo de fuerza que poseía para siquiera levantarla, y mucho menos blandirla con alguna fuerza. Logró cortar una segunda pata, el grito de dolor de la araña resonando por todo el campo de batalla. Enfurecida y herida, la araña retalió, lanzándose sobre Kane, sus enormes mandíbulas cerrándose alrededor de su brazo. Kane rugió de dolor, los colmillos de la criatura desgarrando su carne. Ignorando la agonía, levantó la espada, sus movimientos impulsados por una desesperada oleada de adrenalina, y la hundió en la fauce abierta de la araña. La espada atravesó la boca de la araña, cortando su cráneo y saliendo por la parte posterior de su cabeza en una lluvia de icor y quitina astillada. La araña se convulsionó, sus patas se retorcieron, y luego colapsó, su enorme cuerpo cayendo al suelo con un estruendo ensordecedor. Kane se paró sobre el cadáver de la araña, su cuerpo temblando, su respiración agitada. Estaba cubierto de sangre, tanto la suya como la de la criatura. Estaba herido, exhausto y apenas consciente, pero estaba vivo. Y había sobrevivido a su primera verdadera prueba. De repente, la antigua voz del hechizo de la pesadilla resonó en su mente, clara y resonante. Has matado a una bestia despertada, araña reptante del viento, has recibido una memoria. Espada Aracne. Kane se alegró enormemente del reconocimiento de su victoria y de la recompensa de una memoria, pero no pudo detenerse en ello. Su hombro izquierdo sangraba profusamente, y estaba perdiendo sangre rápidamente. Necesitaba encontrar un lugar seguro para atender sus heridas, para recuperar sus fuerzas. Mientras examinaba el campo de batalla, se dio cuenta de la magnitud de la masacre. La mayoría de los soldados estaban muertos, sus cuerpos esparcidos entre los cadáveres de las criaturas de pesadilla. Solo un puñado quedaba vivo, y su condición era sombría. Uno de los soldados, aquel cuya espada Kane había tomado prestada, yacía en el suelo, con las piernas cercenadas, el rostro pálido y demacrado. Murmuraba incoherencias, sus palabras arrastradas y llenas de dolor. Lo siento por haberte matado, por favor, mátame, amigo. Parecía que estaba atormentado por el recuerdo de alguien a quien se había visto obligado a matar, alguien a quien había reconocido. Kane, con el corazón apesadumbrado por una sombría comprensión, sabía lo que tenía que hacer. Sacó la espada empapada en sangre del cadáver de la araña y se acercó al soldado moribundo. El soldado lo miró, sus ojos llenos de dolor y desesperación. Kane se encontró con su mirada, su expresión sombría pero compasiva. Descansa en paz, hermano, dijo, su voz baja y firme.
Luego, hundió la espada en el cuello del soldado, poniendo fin a su sufrimiento. El acto fue rápido y misericordioso, pero resonó con una escalofriante finalidad en los oídos de Kane. Has matado a un humano latente, nombre desconocido. Al mirar a su alrededor, Kane vio que solo quedaban 2 soldados vivos, apenas funcionales. Uno era el capitán, su armadura antes impecable ahora destrozada y manchada de sangre. Su caballo yacía muerto cerca, su cuerpo retorcido en un ángulo antinatural. El capitán sangraba profusamente de una herida profunda en el brazo, su rostro pálido y demacrado. El otro superviviente era el soldado que le había hablado a Kane antes, el que había cuestionado su fe. Estaba maltrecho y magullado, pero sus heridas no eran tan graves. Los ojos de Kane se encontraron con los suyos. Lo miraron con asombro, sus expresiones una mezcla de incredulidad y miedo. Habían presenciado su lucha desesperada, su brutal eficiencia y su pura tenacidad frente a probabilidades abrumadoras. Sabían, ahora, que no era el prisionero indefenso que habían asumido que era. Kane ignoró sus miradas. Sabía que no podía permitirse perder el tiempo. Comenzó a rescatar lo que pudo de los cuerpos de los caídos, sus movimientos metódicos y eficientes. Encontró un abrigo resistente, un par de botas desgastadas pero útiles, algunas vendas y un escaso suministro de comida y agua. Quizás necesite esto, pensó, su mente ya planeando el viaje que tenía por delante. Mientras recogía los suministros, Kane notó algo extraño. Un trozo de un tentáculo oscuro, tirado en el suelo, que se disolvía lentamente en el aire, arrastrado por el viento helado. Entonces Kane comprendió. La tormenta no había sido un fenómeno natural. Era la criatura de pesadilla, la que los había emboscado. Y todavía estaba ahí fuera. Un sentido de urgencia lo invadió. Se dirigió al capitán, que lo observaba con una expresión cautelosa. La tormenta, dijo Kane, su voz baja y urgente. Se está formando de nuevo. Los ojos del capitán se agrandaron. Miró en la dirección que Kane indicaba y lo vio. Un viento helado, arremolinándose y ganando fuerza, mucho más lento esta vez, pero innegablemente presente. El capitán, con el rostro sombrío, ladró una orden al otro superviviente. Tenemos que movernos. Ahora. Dirígete a las montañas heladas. Kane, con el ceño fruncido, preguntó con urgencia. ¿Por qué allí? Allí hará aún más frío. El capitán, su voz tensa por el dolor y el agotamiento, respondió. Hay un templo recién construido de la diosa de la guerra allí. Habrá aliados, refuerzos, suministros, seguridad. ¿Los aliados de quién? Se preguntó Kane, pero no expresó la pregunta. Sabía que tenían que moverse, y rápido. Los 3 supervivientes, Kane, el capitán y el otro soldado, dejaron atrás el abismo y comenzaron la ardua escalada de las montañas heladas. El terreno era traicionero, las laderas empinadas y cubiertas de hielo resbaladizo y nieve. El aire era delgado y mordaz, el frío como nada que Kane hubiera experimentado antes. La ladera de la montaña estaba salpicada de extraños árboles retorcidos, sus ramas nudosos y contorsionados, sus troncos cubiertos por una gruesa capa de hielo. Y los árboles daban frutos, frutos grandes y bulbosos que pulsaban con una luz antinatural. Las heridas de Kane lo ralentizaron. El sangrado de la herida de mordedura en su cuello se había detenido, y la herida de su hombro había sido vendada apresuradamente, pero había perdido una cantidad significativa de sangre, dejándolo débil y mareado. Los otros supervivientes también estaban heridos, aunque no tan gravemente. Mientras recorrían el helado paisaje, el capitán, con la mirada constantemente escaneando los extraños árboles, parecía particularmente inquieto. Kane, sintiendo su aprensión, decidió confirmar sus sospechas. ¿Las criaturas que vinieron de la tormenta? Preguntó, su voz ronca por el frío y el esfuerzo. ¿Las conoces? El capitán respondió con un gruñido frustrado. Sí, las he encontrado antes. Atacó a mi compañía en una de mis expediciones. Bastante peligrosa. Casi nos aniquila. El otro soldado, su voz llena de una tristeza hueca, añadió. Sí, yo también. Vi a alguien que conocía en esa tormenta. Alguien que perdí hace mucho tiempo. La mente de Kane corrió. Está usando nuestros recuerdos, se dio cuenta. La tormenta está sacando recuerdos de nuestras mentes, eligiendo selectivamente los que causarán el mayor dolor emocional, el mayor miedo. Qué truco tan desagradable, pero ¿por qué? ¿Por qué crear esas ilusiones? ¿Y por qué ese tentáculo se disolvió así? Era como si la tormenta se estuviera desenredando. Mientras el pensamiento cruzaba su mente, notó algo que le heló la sangre. Uno de los frutos grandes y pulsantes de un árbol cercano se estaba moviendo.
6 patas delgadas emergieron de debajo de él, desplegándose como un insecto grotesco. Luego, un par de ojos se abrieron en la superficie del fruto, brillando con una luz malévola. El trío superviviente comprendió, de repente. No se habían topado con un bosque extraño. Habían entrado en el lugar de anidación de las arañas reptantes del viento. Capítulo 5. Kane maldijo su pésima suerte, sus pensamientos un torrente de frustración y autorrecriminación. ¿Qué pasa con mi suerte? Pensó amargamente. ¿Es esto alguna broma cruel del destino? ¿Es esta la carga de ser fadado? El capitán y la guardia, sus rostros sombríos, también habían notado las arañas reptantes del viento. Las monstruosas criaturas, con sus cuerpos quitinosos y su gracia depredadora, eran una vista aterradora. El capitán, su voz un susurro bajo, dio una orden concisa. Muévanse rápido, y por el amor de los dioses, no hagan ruido. No podemos permitirnos enfrentarnos a todas. Kane y la guardia asintieron, sus movimientos cautelosos y deliberados. Se movieron con un sigilo que no sabían que poseían, sus botas apenas perturbando el suelo helado. Estaban a punto de escapar del lugar de anidación, de alcanzar la relativa seguridad de la ladera de la montaña abierta, cuando llegó el desastre. De repente, un vórtice arremolinado de energía de tormenta gris se estrelló contra los árboles, sacudiéndolos violentamente y enviando cascadas de hielo y nieve sobre los supervivientes que huían. El impacto reverberó a través de la ladera de la montaña, un rugido ensordecedor que rompió el frágil silencio. Los árboles, previamente inmóviles y amenazantes, se convirtieron en una cacofonía de crujir de hojas y ramas rompiéndose. Y las arañas reptantes del viento, despertadas de su letargo, emergieron de sus nidos ocultos, sus muchos ojos brillando con hambre depredadora. Esa maldita criatura de pesadilla. Los había estado siguiendo, acechándolos desde las sombras. Pero en lugar de atacarlos directamente, había optado por golpear el lugar de anidación, desatar las arañas sobre ellos. Era una táctica cruel y astuta, diseñada para abrumarlos con números puros. El trío de supervivientes se vio obligado a abandonar toda pretensión de sigilo. Rompieron en una carrera desesperada, trepando hacia arriba, sus botas resbalando en el traicionero hielo. Mientras Kane corría, sus pulmones ardiendo con el aire gélido, una enorme araña reptante del viento aterrizó directamente en su camino, sus 8 patas separadas, sus colmillos goteando veneno. Kane reaccionó por instinto, su mente corriendo. Convocó su memoria, la espada Arak-B. El arma se materializó en su mano, una visión de elegante letalidad. Se asemejaba a una espada Heian, su hoja larga y recta, su empuñadura y vaina hechas de un material oscuro y carmesí que hacía eco del quitín rojo y negro de las propias arañas. No tuvo tiempo de examinar las runas grabadas en la hoja, de descifrar sus secretos. Simplemente necesitaba usarla, y usarla ahora. Blandió la espada Aracne, la hoja cantando a través del aire. Sus movimientos eran fluidos y potentes, muy lejos de los torpes giros que había hecho antes. La espada se sintió como una extensión de su propio brazo, perfectamente equilibrada y receptiva. Apuntó a las patas de la araña, cortando 2 de ellas con un solo golpe preciso. Kane estaba asombrado. De hecho, puedo blandir esto correctamente, pensó, una oleada de adrenalina recorriéndolo. Gracias al atributo adaptativo, mi cuerpo está aprendiendo, adaptándose al peso y al equilibrio de la espada, aprendiendo el arte de la esgrima a una velocidad increíble. Antes de que la araña pudiera recuperarse, Kane hundió la espada Aracne en su cabeza, la hoja perforando su cráneo quitinoso y silenciando su grito de dolor. Has matado a una bestia despertada, araña reptante del viento. La familiar voz del hechizo de la pesadilla confirmó su muerte. Kane no se detuvo. Retiró la espada e inmediatamente miró hacia atrás. El capitán y la guardia corrían hacia él, sus rostros pálidos de terror. Una docena más de arañas reptantes del viento los perseguían, sus movimientos rápidos e implacables. Y en la distancia, Kane podía ver el vórtice arremolinado de la tormenta, una presencia malevolente que dominaba el cielo. Kane se preguntó, su mente tambaleándose, ¿cuán fuerte es esa jodida tormenta? Es como una fuerza de la naturaleza, una entidad primordial de destrucción. La situación se deterioraba rápidamente. La helada ladera de la montaña, con su terreno traicionero y su frío cortante, los estaba frenando. No podían mantener su máxima velocidad, y las arañas reptantes del viento se acercaban. Justo cuando las arañas estaban a punto de alcanzarlos, una repentina lluvia de flechas surcó el aire, silbando cerca de las orejas de Kane. Las flechas golpearon a las arañas con una precisión mortal, perforando su armadura quitinosa y enviándolas estrellándose al suelo.
Cada araña en persecución fue asesinada al instante. Kane y los demás se detuvieron, sus corazones latiendo con fuerza, sus cuerpos temblando de agotamiento y alivio. Se giraron para ver a sus salvadores. Docenas de soldados, vestidos con una robusta armadura gris, emergieron de la línea de árboles, sus arcos bajados. Eran una fuerza disciplinada y formidable, sus rostros sombríos y decididos. Y a su cabeza había un joven, su armadura ligeramente más ornamentada, su porte imponente. El joven, su voz fuerte y clara, se dirigió a ellos. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus intenciones en este lugar desolado? El capitán, su voz ronca y cansada, se adelantó de inmediato. Soy Sir Galliard, un seguidor del dios de la guerra, dijo, su mano descansando en la empuñadura de su espada. Luego señaló a Kane, su expresión endureciéndose. Estábamos llevando a este prisionero al templo de la diosa de la guerra para su ejecución. Él es un seguidor del temible. Kane suspiró internamente. Claro, pensó. Estos tipos no van a dejarme ir. Todavía soy un prisionero, solo que un poco menos enjaulado. Galliard dio al joven líder un breve relato de su viaje, la emboscada de la tormenta, la batalla con las arañas y la inesperada demostración de ferocidad de Kane. El líder escuchó atentamente, su expresión ilegible. Después de un momento de silencio, habló. Los escoltaré al templo de la diosa de la guerra. No es seguro viajar solos por estas montañas. El capitán, su alivio evidente, aceptó de inmediato la oferta. Y así, continuaron su viaje, la pequeña banda de supervivientes ahora acompañada por la compañía de soldados. Kane, sin embargo, estaba lejos de estar feliz. Todavía lo trataban como un prisionero, aunque uno al que se le permitía caminar libremente. Lo vigilaban constantemente, cada uno de sus movimientos escrutado. Estaba vivo, pero lejos de ser libre. Viajaron durante lo que pareció una eternidad, las montañas heladas extendiéndose interminablemente ante ellos. Al caer la noche, establecieron un campamento improvisado, encontrando un lugar relativamente resguardado bajo un saliente rocoso. Exhaustos y heridos, los soldados se durmieron rápidamente, sus ronquidos resonando en el frío aire nocturno. Kane, sin embargo, no podía descansar. Su mente seguía corriendo, sus pensamientos consumidos por los eventos del día y los misterios del hechizo de la pesadilla. Se escabulló del campamento dormido, sus movimientos silenciosos y sigilosos. Encontró un lugar aislado, lejos de las miradas vigilantes de los soldados, y convocó su memoria de nuevo. La espada aracné se materializó en su mano, su hoja carmesí y negra brillando a la luz de la luna. Esta vez, tuvo la oportunidad de examinar las runas grabadas en la empuñadura, de descifrar los secretos del arma. Memoria. Espada aracné. Rango de memoria. Despertado. Tipo de memoria. Arma. Descripción de la memoria. Una hoja nacida de pensamiento retorcido y acero tejido. Hilos de oscuridad se coalescen en un arma de precisión mortal y inquietante. Puede separarse en hilos y converger en un solo punto. Kane estudió la descripción, su mente trabajando para desentrañar su críptico significado. Hilos de oscuridad, acero tejido, un arma de inquietante sentiencia, reflexionó. Y entonces, la última frase lo golpeó. Esta espada puede separarse en hilos y converger en un solo punto. Una chispa de comprensión se encendió en su mente. Eso es, se dio cuenta. Esta espada no es solo una hoja. Es una colección de hilos, de hebras individuales de metal, que pueden ser manipuladas y controladas. Puede separarse y reformarse, convirtiéndose en un látigo, una red, 1000 agujas diminutas, las posibilidades son infinitas. Una sombría sonrisa tocó sus labios. Esto podría ser increíblemente útil. Mientras Kane practicaba manipulando la espada aracné, probando sus límites y explorando sus extrañas propiedades, notó algo en la distancia. Una forma larga y oscura, moviéndose sigilosamente entre los árboles retorcidos. Era otro de esos tentáculos, del mismo tipo que se había disuelto en el viento helado después de que la tormenta se dispersara. Kane supo, con una certeza escalofriante, a quién pertenecía. La tormenta. La criatura de pesadilla. La observó durante un largo momento, su mente corriendo. ¿Por qué no está atacando? Se preguntó. ¿Por qué se esconde, acechando en las sombras? Tuvo la oportunidad perfecta de atacar mientras estábamos luchando contra las arañas. ¿Por qué no la aprovechó? Entonces, una escalofriante realización llegó a él. Se está recuperando, pensó. Cuanto más ataca, más energía de tormenta gasta, más débil se vuelve. Por eso se dispersó después del ataque inicial, y por eso se esconde ahora, tratando de recuperar su fuerza. Es inteligente.
astuta. Y nos está observando, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. De repente, un plan comenzó a formarse en la mente de Kane, una forma arriesgada pero potencialmente efectiva de lidiar con la criatura. Necesitaba sacarla, obligarla a rebelarse, debilitarla antes de que llegaran al templo de la diosa de la guerra. Miró a su alrededor, sus ojos escaneando el paisaje. Vio una gran piedra cerca, su superficie irregular y accidentada. La recogió, sopesándola en su mano. Luego, miró hacia el borde del bosque, donde había visto otro nido de arañas reptantes del viento, a cierta distancia de su campamento. Apuntó y lanzó la piedra, arrojándola con todas sus fuerzas. La piedra se estrelló contra los árboles cerca del nido de arañas, el sonido resonando en la noche silenciosa. La perturbación fue leve, pero fue suficiente. Las arañas reptantes del viento se agitaron, sus muchos ojos brillaron. Kane corrió inmediatamente de regreso al campamento, su voz resonando en la oscuridad. ¡Ataque! Las arañas están aquí. Vienen. El campamento estalló en caos. Los soldados, despertados sobresaltados, agarraron sus armas y se levantaron apresuradamente, sus ojos abiertos de par en par por el miedo al ver la horda de arañas reptantes del viento que se precipitaba hacia ellos. Convocaron sus espadas, sus rostros sombríos, y se prepararon para luchar. Kane, sin embargo, se quedó atrás, observando los acontecimientos con fría indiferencia. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba usando las arañas como cebo, atrayendo a la criatura de pesadilla para que saliera de su escondite. A los soldados les tomó casi 5 minutos derrotar a las arañas, su victoria difícil y costosa. Estaban exhaustos, su armadura manchada de icor, sus rostros sombríos. El líder, su voz cansada, se dirigió a sus hombres. Hemos descansado lo suficiente. Tenemos que movernos, y tenemos que movernos rápido. Este lugar no es seguro. Y así, el campamento fue abandonado. Continuaron su viaje hacia el templo de la diosa de la guerra, los soldados moviéndose con un renovado sentido de urgencia. La tormenta, sin embargo, todavía los seguía, acechando en las sombras, su presencia una amenaza silenciosa que solo Kane parecía notar. Mientras el grupo viajaba, el líder, su curiosidad finalmente venciendo, se volvió hacia Kane. ¿Por qué eres un seguidor del temible? Preguntó, su tono una mezcla de curiosidad y desdén. Kane, su expresión endureciéndose, respondió. ¿Por qué no? ¿No es mi elección? ¿Mi vida, mis creencias? El líder se burló. Sí, tienes razón. Es tu elección. Pero es una elección estúpida. No sobrevivirás a este camino. Eres débil, tus habilidades son mediocres. Apenas sobreviviste al ataque inicial. E incluso si te convirtieras, renunciaras a tu lealtad a esa cosa, seguirías siendo un perdedor, un miserable patético. Porque te falta algo que no se puede enseñar, algo esencial: ambición. Así que tu opinión no importa aquí. No eres más que una carga. Las palabras golpearon a Kane como un golpe físico. Se dio cuenta, con una claridad nauseabunda, de un defecto fundamental en su propio carácter. Había estado tan centrado en la mera supervivencia, en escapar de su predicamento inmediato, que nunca había anhelado realmente la victoria. Nunca había probado el triunfo, nunca había experimentado la emoción de la victoria. Toda su vida había sido definida por la impotencia. Había sido impotente para salvar a sus padres, su hogar, sus pertenencias, su vida. Había albergado una ambición, un ardiente deseo de probar la inocencia de sus padres ante el mundo, pero esa ambición no lo había hecho más fuerte. De hecho, lo había llevado a la desesperación, a una paralizante sensación de desesperanza. Había intentado explicar la verdad, presentar su caso, pero el mundo, cegado por la fama y la influencia del clan, había hecho oídos sordos a sus gritos. Kane, su corazón lleno de una fría y ardiente rabia, se dio cuenta de la profundidad de su impotencia, de la pura inutilidad de sus esfuerzos pasados. Miró al líder, sus ojos ardiendo con una nueva intensidad. Les pagaré a todos, pensó, su voz un voto silencioso. 10 veces. A cada uno de ellos. Incluyéndote a ti, bastardo arrogante. Me haré fuerte. Me haré poderoso. Y los haré arrepentirse del día en que alguna vez me menospreciaron. Capítulo 6. A medida que los días se sucedían, Kane repetía incansablemente su estrategia. Despertaba deliberadamente a las arañas reptantes del viento, asegurándose de que sus ataques se dirigieran no solo a la criatura de la tormenta de pesadilla, sino también al escuadrón de soldados desprevenidos.
Él, a su vez, fingía un acto de lucha convincente, fingiendo intentos desesperados de luchar contra las criaturas mientras observaba sutilmente el caos que se desarrollaba. Los constantes ataques y las crecientes bajas comenzaron a desgastar a los soldados, tanto física como mentalmente. El capitán y la guardia, sus rostros marcados por el agotamiento y el miedo, se volvieron cada vez más inquietos. Galliard, su paciencia al límite, finalmente expresó su frustración. ¿Lo ejecutamos aquí y ahora? Exigió, su voz áspera por el cansancio. ¿Por qué deberíamos seguir cargando con esta carga? Inicialmente creí que podría ser útil para luchar contra algunas de las criaturas, pero solo nos está arrastrando, atrayendo más peligro del que podemos manejar. El líder, sin embargo, permaneció resuelto, su mirada fija en algún punto distante del helado paisaje. Si viajamos un poco más, dijo, su voz firme a pesar de su cansancio, llegaremos al templo de la diosa de la guerra. Llevaremos a cabo la ejecución allí, según la ceremonia adecuada. Inmediatamente, como para desafiar sus planes, Kane hizo una demostración de intento de liberarse del escuadrón. Fingió una embestida desesperada, un intento torpe y patético de escapar a las traicioneras montañas. Sus esfuerzos, sin embargo, fueron predeciblemente inútiles. Fue rápidamente sometido, sus brazos brutalmente restringidos, y arrastrado de regreso ante el líder. El líder, su expresión una mezcla de desprecio y lástima, se dirigió a Kane con una escalofriante finalidad. «Oh, debilucho», se burló, su voz teñida de desdén. ¿Todavía te aferras a la patética esperanza de supervivencia? No puedes escapar de tu destino. Y te aseguro que no lo harás. Kane, su rostro una máscara de desesperación cuidadosamente elaborada, permaneció en silencio, con la mirada baja. Sabía que su actuación tenía que ser convincente, que cualquier indicio de sus verdaderas intenciones sería su perdición. Después de atravesar varias millas más del terreno implacable, el grupo finalmente llegó a su destino. El templo de la diosa de la guerra. Era una vista de impresionante grandeza, un testimonio del poder y la influencia de los seguidores del dios de la guerra. Recién construido, el templo contrastaba marcadamente con la dura y salvaje naturaleza que lo rodeaba. El templo era un complejo extenso, sus muros construidos con enormes bloques de piedra pulida. Intrincadas tallas adornaban cada superficie, representando escenas de gloriosas batallas, héroes míticos y el poder iracundo de la diosa de la guerra. El interior era aún más impresionante. El salón principal era un vasto espacio resonante, sus altos techos sostenidos por imponentes pilares. Innumerables armas, cada una obra maestra de artesanía, se exhibían en las paredes, un silencioso testimonio del propósito marcial del templo. Y al final del salón se erigía una colosal estatua de la propia diosa de la guerra, una figura majestuosa de una mujer vestida con una armadura de batalla completa, su rostro una máscara de severa determinación y fuerza inquebrantable. En el centro del salón se había erigido un altar, rodeado por una multitud de devotos con rostros solemnes. Uno de ellos, un sacerdote de alto rango con una mirada severa, dio un paso adelante, su voz retumbando por el salón. ¿Es este el único seguidor del temible que nos han traído? Preguntó, sus ojos fijos en Kane con una mezcla de disgusto y furia justa. Galliard, ansioso por deshacerse de su carga, respondió rápidamente. Sí, este es. Planeábamos ejecutarlo en el camino, pero demostró ser ligeramente útil para lidiar con algunas de las criaturas menores. El sacerdote asintió, su expresión endureciéndose. Bien. Debemos purgar esta tierra de la corrupción de los demonios y apaciguar a la diosa. Es por eso que debemos realizar la ejecución aquí, dentro de los sagrados confines de su templo. El altar está preparado, y los implementos rituales están listos. Preparémonos para la ceremonia. Los sacerdotes y devotos se movieron con una eficiencia práctica, sus movimientos rápidos y decididos. Recogieron los objetos rituales. Dagas ornamentadas, copas relucientes y pergaminos llenos de antiguas invocaciones. Ataron a Kane al altar, sus miembros asegurados con gruesas cuerdas, su cuerpo posicionado para el sacrificio. Tan pronto como fue atado, la gente en el templo, sus rostros iluminados por la luz parpadeante de las antorchas, formó un círculo alrededor del altar. Comenzaron a cantar, sus voces elevándose en un coro rítmico, invocando el poder de la diosa de la guerra y condenando a los seguidores del temible. Kane, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y sombría satisfacción, pensó para sí mismo. Bien. El escenario está listo. Debería estar aquí en cualquier momento. Y tenía razón. Al momento siguiente, una repentina ráfaga de viento gris, fría y malevolente, irrumpió en el templo.
El viento aulló y se arremolinó, extinguiendo las antorchas y sumiendo el salón en casi completa oscuridad. Se enroscó alrededor de los pilares, danzó sobre el altar y rodeó a los aterrorizados adoradores, bloqueando efectivamente todas las salidas. El templo estalló en caos. Los devotos gritaron y se dispersaron, sus cantos disolviéndose en gritos de miedo y confusión. Los soldados, sus manos aferradas a sus armas, miraron con incredulidad el vórtice arremolinado de energía. Galliard y el otro soldado superviviente intercambiaron una mirada de horrorizada realización. Todavía nos estaba siguiendo, pensaron al unísono, sus rostros pálidos de pavor. ¿Pero cómo? ¿Cómo logró permanecer sin ser detectado? ¿Y cómo es tan astuto, tan inteligente? El líder, su rostro una máscara de shock y furia, levantó su espada, preparándose para atacar a la criatura. Pero antes de que pudiera dar un paso, una hoja atravesó su cuello desde atrás. El líder jadeó, sus ojos se abrieron con incredulidad. Intentó girar la cabeza, para ver a su atacante, pero sus movimientos eran lentos y descoordinados. Para su asombro total, vio a Kane, su rostro retorcido en una sonrisa engreída, parado detrás de él, la espada arácne goteando su sangre. Kane, su voz un silbido bajo y burlón, le habló al hombre moribundo. «Oye, bastardo arrogante», dijo, sus ojos brillando con triunfo. «¿Quién es débil ahora? Vas a morir a manos de este debilucho. ¿Cómo se siente? Hipócrita de mierda». Antes de que el líder pudiera pronunciar una palabra, Kane giró la espada, cortándole la cabeza del cuerpo en una lluvia de sangre y vísceras. La antigua voz del hechizo de la pesadilla resonó en su mente, confirmando su muerte. «Has matado a un humano despertado, a Sarax, la plaga de acero. Has recibido una memoria. La última desafiante». Kane se alegró momentáneamente, su corazón se elevó con la emoción de la victoria y la promesa de una nueva memoria. Pero su momento de triunfo fue fugaz. Una espada voló hacia él, lanzada con fuerza mortal. Era Galliard, su rostro contorsionado por la furia, sus ojos ardiendo con intención asesina. «¿Cómo te atreves a hacer eso?», rugió, su voz llena de furia. «Perro traicionero». Sin responder, Kane convocó la espada arácne, el arma materializándose en su mano con un peso familiar. Se enfrentó a la carga de Galliard, sus espadas chocando en una lluvia de chispas. Se pararon y se lanzaron, sus movimientos un borrón de acero y sombra. Galliard, un guerrero experimentado, era claramente superior en esgrima. Presionó su ataque, su hoja dio en el blanco, dejando a Kane con varios cortes brutales en las piernas y el estómago. Pero justo cuando Galliard estaba a punto de asestar el golpe de gracia, el viento arremolinado se fusionó en una forma física, una criatura monstruosa de energía gris arremolinada, y lo atacó por detrás. Kane, su plan desarrollándose ante sus ojos, pensó con sombría satisfacción. «Está funcionando. Mi plan está funcionando perfectamente. Ahora, para el acto final». Desde el momento en que se enteró de la naturaleza de la criatura de la tormenta, su capacidad para transformarse y debilitarse con cada ataque, Kane había formulado un plan audaz y peligroso. Sabía que no podía derrotarlo en una lucha directa. Era demasiado poderoso, demasiado esquivo. Pero podía ser más astuto. Su estrategia era sacar a la criatura del templo de la diosa de la guerra, atraerla para que atacara a los seguidores del templo, usándolos como cebo. Sabía que cada asalto agotarían la energía de la criatura, obligándola a gastar su poder y revertir a su forma debilitada original. Y mientras la criatura estaba distraída, usaría el caos a su favor. Para igualar las probabilidades y debilitar aún más a la criatura, también había orquestado el ataque de las arañas reptantes del viento, obligando tanto a los soldados como a la criatura de la tormenta a luchar en dos frentes, gastando su energía y recursos. Había provocado deliberadamente a la criatura, llevándola a sus límites, haciéndola arremeter con ira y desesperación. Y para garantizar su propia fuga y libertad de movimiento, había fingido su intento anterior de liberarse, usando la oportunidad para sustraer sutilmente las llaves de sus ataduras y forzar la cerradura. Ahora, cada miembro del templo estaba enfrascado en una desesperada batalla por la supervivencia. Los soldados luchaban contra las arañas reptantes del viento, los sacerdotes luchaban contra la criatura de la tormenta, y Kane estaba enfrascado en un duelo con Galliard. El templo, una vez un santuario de orden y devoción, se había convertido en un caótico campo de batalla. Kane, sus ojos escaneando el caótico remolino, sabía que el momento se acercaba. Ahora para la última parte, pensó, su agarre apretando la espada arácne. Tengo que encontrarla, enfrentarla y matarla, antes de que nos acabe a todos. Capítulo 7.
Mientras Kane buscaba desesperadamente el cuerpo principal de la criatura de pesadilla de la tormenta, sus sentidos abrumados por la cacofonía de la batalla, fue testigo de una escena de brutal carnicería. Dondequiera que mirara, la gente estaba matando o siendo asesinada. Soldados y sacerdotes caían bajo la grotesca embestida de las criaturas de pesadilla, su sangre mezclándose con el licor de sus monstruosos enemigos. Los otrora sagrados salones del templo de la diosa de la guerra se habían convertido en una casa de la matanza, un testimonio del poder destructivo de la criatura. Entonces, en medio del caos, un destello de movimiento captó su atención. Vio a una mujer, una de las devotas del templo, siendo arrastrada bruscamente hacia una abertura oscura, una fauce abierta en el suelo del templo que conducía a una bodega. Impulsado por una oleada de adrenalina y una desesperada esperanza de que esto pudiera llevarlo a su presa, Kane lo persiguió, sus movimientos rápidos y silenciosos a pesar de sus heridas. Se lanzó a la oscuridad de la bodega, sus ojos luchando por adaptarse a la penumbra opresiva. El aire estaba espeso con el hedor a descomposición y un extraño dulzón que le revolvía el estómago. Mientras avanzaba, la mujer que había estado siguiendo se detuvo de repente, de espaldas a él. ¿Dónde está el atacante?, exigió Kane, su voz ronca y tensa. La mujer no respondió. En cambio, comenzó a reír, un sonido agudo y maníaco que resonó en el espacio confinado, enviando escalofríos por la columna vertebral de Kane. La risa carecía de alegría, llena solo de un regocijo escalofriante e inhumano. Entonces, sucedió lo impensable. La piel de la mujer comenzó a rasgarse, a abrirse como una fruta podrida. La carne debajo se retorcía y retorcía, los huesos se contorsionaban en formas grotescas. Sangre y otros fluidos, oscuros y viscosos, resumaban de las heridas abiertas. La vista era horrible, una violación del orden natural que hacía que la mente de Kane se tambaleara. La forma de la mujer se disolvió, colapsando en una masa grotesca de carne y líquido oscuro y palpitante. La masa amorfa se retorcía y palpitaba, sus movimientos enfermizamente orgánicos. Luego, con una velocidad que desmentía su falta de forma, la masa comenzó a remodelarse, a fusionarse en una nueva forma aún más aterradora. La criatura que emergió era una parodia grotesca de la vida, una pesadilla fusión de lo humano y lo monstruoso. Conservaba la parte superior del cuerpo de la mujer, su rostro retorcido en una máscara de pura e inalterada furia, sus ojos ardiendo con malevolencia. Pero debajo de la cintura, su forma se disolvió en una masa retorcida de tentáculos, cada uno espeso y poderoso, rematado con espinas afiladas como navajas que goteaban el mismo fluido oscuro y viscoso. La criatura miró a Kane con un triunfo malevolente, su rostro retorcido en una mueca grotesca. Kane, su mente tambaleándose por el puro horror de la transformación, comprendió con una certeza escalofriante. Así que, pensó, su voz un gruñido silencioso. Este es el cuerpo principal. Quiere luchar conmigo directamente. Me atrajo aquí. Kane no dudó. Inmediatamente convocó la espada Aracne, el arma materializándose en su mano con un peso familiar. Adoptó una postura defensiva, sosteniendo la hoja delante de él, su superficie carmesí y negra brillando en la penumbra de la bodega. Al momento siguiente, la criatura de pesadilla atacó. Sus tentáculos se lanzaron con increíble velocidad y fuerza, un torrente de extremidades retorcidas rematadas con picos mortales. Kane, sus sentidos agudizados por la adrenalina y la desesperación, paró los tentáculos con la espada Aracne, desviando los golpes y cortando las puntas de los tentáculos siempre que pudo. La mujer intentó atacar todas las partes vitales, cada golpe como una lanza, y le llevó la mayor parte de su fuerza para parar. Pero cada vez que cortaba un tentáculo, este se regeneraba, la carne se volvía a unir con una velocidad antinatural, la punta cortada volvía a crecer con una eficiencia horrible. La criatura parecía poseer un suministro interminable de extremidades, sus habilidades regenerativas desafiaban todas las leyes naturales. Al darse cuenta de que una estrategia puramente defensiva sería fútil, Kane cambió sus tácticas. Llevó la espada Aracne a su cuello, posicionando la hoja horizontalmente, y luego, con una embestida desesperada, la lanzó hacia la criatura de pesadilla. La criatura, anticipando su movimiento, reaccionó con aterradora velocidad. Sacrificó uno de sus tentáculos, usándolo para agarrar a Kane por el cuello, la extremidad con púas se envolvió alrededor de su garganta como un torniquete. El tentáculo cortado se regeneró instantáneamente, volviendo a crecer como si nunca hubiera sido dañado. El resto de los tentáculos de la criatura se lanzaron, envolviendo el cuerpo de Kane, apretándolo con inmensa fuerza.
Las púas de los tentáculos perforaron su carne, desgarrando sus heridas, las lesiones que había sufrido durante la batalla en el abismo, que solo había logrado cerrar a medias. Las heridas, que se habían estado coagulando lentamente, se reabrieron, y la sangre comenzó a fluir libremente, manchando su cuerpo ya empapado de carmesí. Kane, su visión nublándose por el dolor, intentó escapar del agarre de la criatura, pero era como estar atrapado en el abrazo de un pulpo monstruoso. Los tentáculos se apretaron a su alrededor, las púas se clavaron más profundamente en su carne, empalando sus muñecas, sus brazos, sus piernas, cada parte de su cuerpo que tocaban. La criatura de pesadilla acercó a Kane a su rostro, sus rasgos retorcidos contorsionados en una grotesca parodia de intimidad. Kane, su voz un susurro crudo y entrecortado, su garganta constreñida por el tentáculo alrededor de su cuello, escupió una pregunta desafiante. ¿Qué? ¿Me vas a besar, abominación? Sus palabras fueron recibidas con una respuesta escalofriante. Las púas que atravesaban sus manos, las que ya habían penetrado su piel, comenzaron a alargarse, a adentrarse más en su carne. Crecieron como raíces, extendiéndose por sus venas, ramificándose debajo de su piel, alcanzando su pecho. El dolor fue algo que Kane nunca antes había experimentado. Era como ser empalado lentamente desde adentro, cada púa una aguja abrasadora, cada raíz una rama ardiente. Era un dolor que amenazaba con abrumar sus sentidos, llevarlo al borde de la locura. La mente de Kane corrió, buscando desesperadamente una solución, una forma de escapar de esta horrible situación. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Estaba perdiendo sangre rápidamente, su fuerza desvaneciéndose con cada momento que pasaba. Solo había una manera, un acto desesperado y agonizante que podría salvarlo. Tenía que liberarse. Tenía que arrancar su propia piel de las raíces que se habían adherido a su carne. En resumen, tenía que pelarse a sí mismo de su propia piel. Con un grito de desafío y agonía, Kane lo hizo. Se arrancó la carne, sus dedos clavándose en las heridas, sus músculos esforzándose contra el agarre antinatural de las raíces de la criatura de pesadilla. Se desgarró y rasgó, arrancando tiras irregulares de su piel, cortando las conexiones que lo unían a la criatura. El dolor era inimaginable, una sinfonía de agonía que resonó a través de su misma alma. Sintió como cada fibra de su ser se desgarraba, cada terminación nerviosa gritaba en protesta. La sangre brotó de sus heridas, un torrente de carmesí que pintó el suelo de la bodega. Pero lo logró. Se liberó. Se arrancó del agarre de la criatura, dejando atrás un grotesco tapiz de carne desgarrada y raíces cortadas. Kane colapsó en el suelo, su cuerpo una ruina destrozada. Sangraba profusamente, todo su cuerpo una masa de músculo y hueso expuestos y crudos. Milagrosamente, su corazón, su rostro y las plantas de sus pies quedaron intactos, salvados del horrible asalto de la criatura. La pérdida de sangre fue asombrosa. Podía sentir su vida escapándose con cada segundo que pasaba. Su visión se nublaba, sus sentidos se desvanecían. Pero incluso mientras pendía al borde de la aniquilación, una chispa de desafío, una brasa ardiente de odio, parpadeaba dentro de su alma destrozada. Miró a la criatura de pesadilla, su mirada llena de un odio tan intenso que parecía quemar. Sobreviviré, pensó, su voz un voto silencioso. Haga lo que haga falta. No moriré aquí. No dejaré que este monstruo gane. Capítulo 8. Kane, su mente un torbellino de dolor y desesperación, luchó por calmar la tormenta interior. Está bien, pensó, sus pensamientos corriendo con una desesperada urgencia. Esos tentáculos, son increíblemente afilados y se regeneran casi al instante. Y a juzgar por la forma general de la criatura, es increíblemente resistente. Excepto por esa pieza central, ese núcleo, todo lo demás parece prácticamente indestructible. Necesito matarlo, y necesito hacerlo rápido, antes de que se recupere por completo y vuelva a transformarse en esa tormenta. Sabía que no podía permitirse una batalla prolongada. Necesitaba un golpe decisivo, un único ataque devastador que lo acabara todo. Y entonces, el recuerdo del alcohol ardiendo en la bodega le vino a la mente. Fuego. Eso era todo. Necesitaba quemar viva a la criatura. La criatura de pesadilla, sintiendo su determinación, se lanzó con sus tentáculos, un torbellino de extremidades con púas apuntando a su cuerpo destrozado. Kane, sus movimientos obstaculizados por sus heridas, apenas logró esquivar, su agilidad comprometida por la pura agonía que estaba soportando. Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Escaneó la bodega, sus ojos buscando desesperadamente una fuente de fuego. Pero no había nada. Ni antorchas, ni braseros, nada que pudiera proporcionarle los medios para encender el alcohol.
estaba atrapado, acorralado en esta cámara subterránea con un depredador monstruoso. Entonces, tomó una decisión desesperada. Tenía que salir de la bodega. Tenía que llegar al salón principal, donde aún podría haber algunas brasas, alguna llama persistente que pudiera usar. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta de la bodega, sus movimientos torpes y dolorosos, su cuerpo gritando en protesta con cada paso. Pero su escape estaba bloqueado. La tormenta cruel, en su monstruosa forma humanoide, estaba ante la puerta, su rostro retorcido en una máscara de sádico regocijo. Había anticipado su movimiento, se había posicionado para cortar su retirada. Claramente tenía la intención de acabar con él aquí, en la oscuridad, y luego retirarse a las sombras para recuperar todo su poder. Una idea desesperada brilló en la mente de Kane. Era una posibilidad remota, una apuesta que fácilmente podría costarle la vida, pero era su única oportunidad. Mientras la tormenta cruel se lanzaba sobre él, sus tentáculos un borrón de movimiento, Kane no intentó esquivar. En cambio, corrió directamente hacia una estantería cercana, sus ojos fijos en las hileras de botellas que bordeaban su superficie. Llegó a la estantería justo cuando los tentáculos golpearon, esquivando por poco su abrazo mortal. Agarró las botellas, sus manos temblando, y comenzó a lanzárselas a la criatura, apuntando a su cara, a sus ojos. Las botellas se hicieron añicos al impactar, bañando a la criatura con el líquido inflamable. La criatura de pesadilla chilló, un sonido agudo y chirriante que resonó en la bodega. El alcohol le picó los ojos, cegándola temporalmente, desorientándola. Se agitó salvajemente, sus tentáculos se agitaban en un frenesí caótico. Kane sabía que esta era su oportunidad. El alcohol le está nublando los ojos, pensó, su mente corriendo. Tengo que esquivarlo, pasar junto a él y salir de esta maldita bodega. Pero la pérdida de sangre de sus heridas autoinfligidas estaba cobrando su precio. Cada paso era una agonía, cada movimiento un testimonio de su pura fuerza de voluntad. Apenas se mantenía unido, dejando un rastro de sangre a su paso, un río carmesí que marcaba su desesperada huida. Se llevó al límite, ignorando el dolor abrasador que amenazaba con consumirlo. Tropezó más allá de la criatura ciega, su cuerpo gritando en protesta, y atravesó la puerta de la bodega, irrumpiendo de nuevo en la relativa luz del templo. El sonido de su escape, el estallido de la puerta, atrajo la atención de la tormenta cruel. La criatura, con los ojos aún ardiendo, su forma resbaladiza de alcohol, rugió de furia y lo persiguió, sus movimientos sorprendentemente rápidos a pesar de su tamaño. Persiguió a Kane como un depredador implacable, sus tentáculos chasqueando y retorciéndose detrás de él. Kane corrió hacia el salón principal, su único pensamiento era llegar al centro del templo. Necesitaba evaluar la situación, ver cuántos de los otros seguían vivos, todavía luchando. Y lo que es más importante, necesitaba encontrar una fuente de fuego, algo que pudiera usar para encender a la criatura empapada de alcohol. Llegó al salón principal, su corazón hundiéndose ante la vista que lo recibió. La cámara, una vez grandiosa, era ahora una escena de devastación total. El suelo estaba resbaladizo de sangre, un grotesco tapiz tejido con la sangre vital de los caídos. Cuerpos yacían esparcidos por todas partes, sus extremidades torcidas en ángulos antinaturales, sus rostros congelados en expresiones de terror y agonía. Kane, a pesar de sus propias horribles heridas, quedó atónito por la pura escala de la masacre. Es como un lago de sangre, pensó, su mente tambaleándose. Y ni siquiera me pelaron como a mí. El número de cuerpos, la tormenta cruel se excedió por completo. No hay supervivientes. La realización lo golpeó como un golpe físico. Estaba solo. El destino del templo, el destino de todos en él, descansaba únicamente sobre sus maltrechos hombros. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo rápido. Buscó frenéticamente en el salón, sus ojos escaneando la espantosa escena en busca de cualquier señal de fuego. Y entonces, lo vio. Una lámpara, colgando precariamente de la mano extendida de la colosal estatua de la diosa de la guerra. Era una pequeña llama, pero era una llama al fin y al cabo. Sabía que tenía que alcanzarla. Tenía que conseguir ese fuego. Pero justo cuando estaba a punto de correr hacia la estatua, un dolor agudo y punzante le recorrió los tobillos. Gritó, sus piernas inmovilizadas de repente. Miró hacia abajo y vio, horrorizado, que los tentáculos de la tormenta cruel se habían enroscado desde detrás de una pila de cadáveres, sus puntas incrustadas en su carne, anclándolo al lugar. Antes de que pudiera reaccionar, fue arrancado de sus pies y arrojado contra una pared cercana. El impacto fue brutal, enviando una nueva ola de agonía a su ya destrozado cuerpo. Se estrelló contra la piedra inflexible, sus huesos crujieron, su visión se nubló.
La tormenta cruel, su forma goteando alcohol, sus ojos ardiendo con una luz malevolente, se acercó a él lentamente, saboreando su sufrimiento. Lo levantó con sus tentáculos y lo arrojó contra la pared de nuevo. El dolor aumentó 10 veces con cada impacto. Kane, su cuerpo gritando en protesta, sintió que su conciencia se desvanecía. Estaba siendo sometido a una tortura más allá de la resistencia humana, un infierno viviente. Mientras era arrojado contra la pared por tercera vez, sus ojos, a través de la neblina de dolor, se fijaron en su objetivo, la lámpara que colgaba de la estatua. Era su única esperanza, su única oportunidad de supervivencia. Vio una lanza tirada cerca, descartada entre la carnicería. Con una oleada de adrenalina, intentó levantarla, sus brazos temblando, su agarre débil e inestable. Pero sus heridas eran demasiado graves. Ni siquiera podía reunir la fuerza para sostener el arma, y mucho menos blandirla. La tormenta cruel se acercó, sus tentáculos extendiéndose hacia él de nuevo, preparándose para levantarlo para otro lanzamiento agonizante. Mientras lo levantaban, Kane, en un movimiento desesperado y reflejo, blandió la lanza. Golpeó, impactando el costado de la criatura. El golpe no fue suficiente para matarla, pero fue suficiente para hacer que retrocediera, para que tropezara. Y en su tropiezo, accidentalmente lanzó a Kane, exactamente a donde quería estar. Aterrizó cerca de la base de la estatua, el lugar mismo donde colgaba la lámpara de fuego. Jadeando, su cuerpo una ruina destrozada, Kane usó la estatua como apoyo, levantándose. Extendió la mano hacia la lámpara, sus dedos rozaron su calor abrasador. La agarró, su mano quemándose, pero se aferró. Esperó, sus ojos fijos en la criatura de pesadilla que se acercaba. Se dirigía hacia él, su forma un infierno grotesco, sus tentáculos retorciéndose de furiosa rabia. Cuando se acercó a su alcance, Kane blandió la lámpara. El frágil vidrio se hizo añicos, y el aceite ardiente en su interior salpicó a la criatura, encendiendo el alcohol que cubría su cuerpo. El efecto fue instantáneo. La tormenta cruel estalló en llamas, una antorcha viviente de tentáculos retorcidos y carne ardiente. Chilló de agonía, un lamento agudo y ensordecedor que perforó los oídos de Kane, dejándolo medio sordo. El hedor a carne quemada llenó el aire, un olor nauseabundo que le revolvió el estómago. Kane, su misión cumplida, su cuerpo finalmente cediendo, tropezó hacia el altar, el lugar donde había estado atado, el lugar donde esta pesadilla realmente había comenzado. Colapsó cerca de él, su fuerza completamente agotada. Todo el dolor, el cansancio, el agotamiento que había estado conteniendo con pura determinación y adrenalina, lo golpeó como una marea. Se desplomó contra la piedra fría, su cuerpo temblando, su visión desvaneciéndose. Lo había logrado. Había sobrevivido. Había derrotado a la criatura de pesadilla. Ahora, solo podía esperar. Esperó la confirmación, el reconocimiento final del hechizo de la pesadilla. Esperó el final. De repente, a través del zumbido en sus oídos, escuchó una voz gimiendo, llena de dolor y furia. La tormenta, aunque quemándose viva, seguía moviéndose. Se estaba levantando, su forma carbonizada y mutilada aún impulsada por una furia inflexible. Se estaba abalanzando sobre Kane, sus tentáculos ardientes extendiéndose hacia él, su rostro retorcido una máscara de odio. Capítulo 9. Kane, su cuerpo un naufragio destrozado, su espíritu al borde de la aniquilación, sucumbió a una ola de desesperación. Estaba completamente indefenso, despojado de toda energía, de toda voluntad de luchar. No podía moverse, ni siquiera mover un dedo. Sus heridas, abiertas y sangrantes, sangraban profusamente, y sabía, con una certeza escalofriante, que si permanecía en este estado una hora más, seguramente moriría por pérdida de sangre. Mierda, pensó, su mente un torbellino de dolor y arrepentimiento. ¿Qué se necesita para derrotar a este monstruo? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Le he lanzado todo lo que tengo, y todavía está en pie, todavía ardiendo con esa malevolente furia. Sintió una desesperación familiar, una aplastante sensación de impotencia que había experimentado una vez antes, en ese fatídico día en que sus padres fueron brutalmente asesinados ante sus ojos. Recordó que el mundo se desaceleraba, los sonidos se desvanecían en un rugido amortiguado mientras la criatura de pesadilla, una grotesca presagia de la muerte, había asestado el golpe mortal. ¿Cómo se supone que voy a vivir una vida pacífica, la vida que le prometí a mi mamá? Pensó, su mente llena de amarga ironía. Sobreviví a la casa en los suburbios, soporté todas esas pruebas y tribulaciones, ¿para qué? ¿Qué clase de cruel broma es esta? ¿Qué pasa con mi destino?
Mientras yacía allí, su sangre vital drenándose, su visión nublándose, Kane miró de nuevo a la criatura de pesadilla. Todavía ardía, su forma carbonizada y mutilada, un grotesco espectáculo de agonía y desafío. Y entonces, una idea desesperada, casi suicida, chispeó en su mente. Era una posibilidad remota, una apuesta que requeriría un sacrificio, un último y desesperado acto que muy bien podría costarle la vida. Pero era su última esperanza, la única oportunidad que le quedaba para acabar con esta monstruosa abominación. Esto es todo, pensó, su voz una súplica silenciosa, una oración desesperada nacida de igual parte de débil esperanza y abrumadora desesperación. Esta es mi última resistencia. Dios de la guerra, por favor, si estás ahí fuera, si puedes oírme, ayúdame. Llevo el aroma del miedo, soy un seguidor de la oscuridad, y no cambiaré mi lealtad. Eso es lo que soy, y no lo negaré. Pero realizaré este acto, esta última y desesperada gambeta, con fe en ti, o en el temible, quien quiera que esté escuchando. Esta será mi ofrenda, mi última actuación para ti. Con una oleada de adrenalina alimentada por la pura desesperación, Kane convocó los últimos vestigios de su fuerza. Se empujó, centímetro a centímetro agonizante, hacia el altar, la losa de piedra donde había estado atado, el lugar donde esta pesadilla había comenzado. Se abrió camino a rastras, su cuerpo temblando, su visión nublándose, hasta que finalmente logró desplomarse contra su fría e inflexible superficie. Al hacerlo, la tormenta cruel, sintiendo su movimiento, su forma ardiente aún impulsada por una furia furiosa, saltó repentinamente hacia él, con la intención de estrellarse contra el altar, de aplastarlo bajo su peso ardiente. Pero Kane estaba listo. Con un último y desesperado acto de voluntad, convocó la espada Aracne, el arma materializándose en su mano con un destello de carmesí y negro. No intentó blandirla, no tenía la fuerza. En cambio, la arrojó. La espada voló por el aire, un proyectil mortal apuntando al corazón de la criatura. La tormenta cruel, sus movimientos obstaculizados por su forma ardiente, intentó esquivar, pero era demasiado tarde. La espada dio en el blanco, perforando su núcleo, su masa central de carne retorcida y energía arremolinada. Pero ese no era el verdadero plan de Kane. La espada Aracne, al ser lanzada, también había desatado su habilidad única. Los hilos de oscuridad, las hebras de acero tejido que componían el arma, se habían extendido, lanzándose como zarcillos de sombra. Dos de esos hilos se habían enroscado alrededor del altar, anclando el arma a la piedra. El plan de Kane era simple, pero increíblemente arriesgado. Mientras la espada Aracne perforaba el corazón de la criatura, los hilos atados al altar actuaban como una onda, tirando de la criatura hacia atrás con inmensa fuerza. La espada lanzada, en lugar de simplemente perforar a la criatura, se convirtió en el punto focal de un contraataque, una última y desesperada gambeta. El plan funcionó. La espada Aracne, anclada al altar, atravesó el corazón de la criatura, y la criatura fue violentamente tirada hacia atrás, su impulso revertido. La fuerza del impacto fue devastadora. La tormenta cruel rugió de agonía, su forma ardiente convulsionando. Pero la fuerza del impacto también tuvo consecuencias para Kane. La espada Aracne, impulsada hacia atrás con tal poder, atravesó su propio cuerpo. La hoja, ya manchada con el licor de la criatura, ahora salió de su estómago, el dolor abrasador e insoportable. Kane gimió, su cuerpo arqueándose de agonía. Sabía, con una certeza escalofriante, que esto era todo. Si esta situación continuaba, si permanecía empalado en la espada Aracne, moriría en 15 minutos, la pérdida de sangre resultaría excesiva incluso para su cuerpo resistente. Pero no le importaba. Miró a la criatura ardiente, sus ojos llenos de una sombría satisfacción. Esto es todo, pensó, su voz un gruñido silencioso. Muere, maldito cabrón. Si muero, te llevaré conmigo. Ambos estaremos clavados en este altar, un testimonio de nuestra destrucción mutua. Tanto Kane como la tormenta cruel estaban ahora empalados, atrapados en un grotesco abrazo, sus destinos entrelazados. La espada Aracne, su energía agotada, su propósito cumplido, se estaba desintegrando lentamente, su forma parpadeando y desvaneciéndose. De repente, a través del zumbido en sus oídos, Kane escuchó la antigua y resonante voz del hechizo de la pesadilla. Has ofrecido un sacrificio al dios de la guerra, un destello de esperanza, un anhelo desesperado de salvación, se encendió dentro del alma destrozada de Kane. Los dioses están muertos y no pueden oírte. Las palabras fueron como una daga en el corazón, extinguiendo esa frágil esperanza, reemplazándola con una desesperación fría y hueca. Tu alma lleva la marca de la divinidad, un tenue brillo de algo antiguo y poderoso, se agitó dentro de él.
El dios de la guerra se despierta del sueño eterno. El aire crepitaba con una energía invisible, una palpable sensación de poder que hizo que las mismas piedras del altar temblaran. Aunque llevas el aroma del miedo, el dios de la guerra envía tus bendiciones más allá de la tumba. Las palabras eran una contradicción, una paradoja que desafiaba toda lógica. Pero al escucharlas, Kane sintió un calor extendiéndose por su cuerpo destrozado, una oleada de energía que revitalizó su fuerza menguante. Seguidor del miedo, recibe tus bendiciones. La tormenta cruel, su forma ardiente todavía retorciéndose, de repente se convulsionó. Chilló de agonía, un sonido aterrador y triunfante al mismo tiempo. Y entonces, ante los ojos incrédulos de Kane, la criatura de pesadilla se desgarró. No por ninguna fuerza visible, ni por ninguna arma física, sino por un poder invisible, una mano invisible que la desgarró, sus restos ardientes dispersándose en polvo y cenizas. Kane estaba atónito. No podía comprender lo que acababa de suceder. Había esperado morir, arrastrar a la criatura con él en un último acto de desesperación. No había esperado esto, esta intervención divina. Quizás, pensó, su mente todavía cambaleándose, quizás sí me escuchó. Quizás el dios de la guerra, en su infinita potencia, escuchó mi súplica. Y entonces, escuchó de nuevo la voz del hechizo de la pesadilla, su tono diferente esta vez, lleno de una extraña resonancia. Has matado a un titán despertado, tormenta cruel tu memoria, espada Aracne, ha sido destruida. Despierta, Kane. Tu pesadilla ha terminado, prepárate para la evaluación. Capítulo 10. Despierta, Kane. Tu pesadilla ha terminado, prepárate para la evaluación. La voz sin cuerpo resonó a través del vacío, y al escucharla, Kane sintió una profunda sensación de alivio invadirlo. La prueba, una ardua prueba de su resistencia y espíritu, finalmente había llegado a su fin. Se encontró suspendido en un espacio liminal, un reino extraño y etéreo que desdibujaba los límites entre el sueño y la realidad despierta. Era una vasta oscuridad tinta, pero no estaba vacía. En cambio, estaba brillantemente iluminada por una impresionante variedad de incontables estrellas, cada una un pequeño punto de luz en la expansión infinita. Pero las estrellas no estaban esparcidas al azar. Entre estos infinitos puntos de luz, surgieron patrones intrincados y fascinantes. Innumerables hilos de luz plateada, delicados pero fuertes, se tejieron juntos en una red hermosa y completamente inconcebible. Esta red pulsaba con un brillo suave y etéreo, pareciéndose a un nexo cósmico, una gran constelación de estrellas interconectadas. Era una vista de asombrosa belleza y complejidad, un testimonio de las extrañas y poderosas fuerzas en juego dentro del hechizo de la pesadilla. Kane contempló la intrincada red de luz, su mente corriendo para comprender su significado. Vaya, pensó, su voz interior llena de asombro, parece algún tipo de red intrincada, un tapiz celestial de energía e información. Casi parece que está disparando señales, enviando pulsos de pensamiento, comunicándose a través de vastas distancias. Estaba cautivado por la pura escala y complejidad de la red, una sensación de insignificancia pero de profunda conexión lo invadió. Mientras Kane continuaba maravillándose ante la exhibición cósmica, esperando pacientemente el comienzo de su evaluación, otra voz resonó en el vacío, clara y resonante. Has recibido una memoria. Placas plateadas sí. Pensó Kane, una oleada de triunfo recorriéndolo. Otra memoria, una recompensa tangible por sobrevivir a la prueba. Se sintió particularmente satisfecho con esta adquisición, sabiendo que se la había ganado a través de la difícil victoria sobre la tormenta cruel, la monstruosa abominación que lo había llevado al borde de la desesperación. Había enfrentado a su tormento, mirado al abismo de su propio miedo, y salió victorioso, vengando el dolor y el sufrimiento que le había infligido. La memoria era un símbolo de su resiliencia, un testimonio de su capacidad para superar incluso los desafíos más desalentadores. Perdido en estos pensamientos de victoria y satisfacción, Kane olvidó momentáneamente el etéreo reino que lo rodeaba. Pero entonces, la familiar voz del hechizo de la pesadilla regresó, atrayendo su atención de vuelta al presente. Concentró su mente, escuchando atentamente las declaraciones que estaban a punto de hacerse. Aspirante. Tu prueba ha terminado. Un seguidor sin nombre del miedo cruzó el abismo hasta la montaña helada. Los seguidores de la guerra y los monstruos fueron engañados y asesinados por él. Entró en los templos de guerra con el monstruo y derramó sangre en el altar sagrado. Los dioses estaban muertos y aún así escucharon. Recibiste una bendición de Dios y aún así eras seguidor del miedo.
Has derrotado a una bestia latente, engendro de la tormenta cruel. Has derrotado a 32 bestias despiertas, araña reptante del viento. Has derrotado a 33 humanos latentes, nombre desconocido. Has derrotado a un humano despierto, Azarax el azote de acero. Has derrotado a un titán despierto, tormenta cruel. Has recibido las bendiciones del dios de la guerra. Has logrado lo imposible. Evaluación final. Glorioso, tu determinación verdaderamente no conoce límites. El anuncio final envió una ola de euforía a través de Kane. Saboreó las palabras, el reconocimiento de sus logros llenándolo de una profunda satisfacción. Bien, pensó, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Ahora, esperemos pacientemente los anuncios restantes, la disposición final de recompensas y títulos. Mientras esperaba, la voz del hechizo de la pesadilla habló una vez más, su tono lleno de una asombrosa reverencia. Soñador Kane, recibe tu recompensa. Te ha sido otorgado un nombre verdadero. Subdirector del cielo. Kane quedó completamente atónito, su mente tambaleándose ante las implicaciones de este anuncio. Hasta donde sabía, tal honor era excepcionalmente raro, casi inaudito, para alguien que pasaba por su primera prueba de pesadilla. Recibir un nombre verdadero, una designación que lo marcaba como un individuo de potencial y destino excepcionales, era ser elevado a un nivel de renombre y poder mucho más allá de lo común. Era un élite, un individuo certificado destinado a la grandeza, una figura capaz de comandar fama, respeto y riquezas incalculables. Pero las recompensas aún no habían terminado. Tu aspecto está listo para evolucionar. ¿Evolucionar aspecto? Sin dudarlo, la mente de Kane corrió, y respondió con una sola palabra enfática. ¿Sí? El aspecto latente único seguidor está evolucionando. Nuevo aspecto adquirido. Rango del aspecto. Divino. Kane quedó conmocionado hasta la médula. Nombre del aspecto. Emperador del Renacimiento. Kane se quedó sin palabras, su mente luchando por procesar la pura magnitud de lo que acababa de suceder. Primero, había recibido un nombre verdadero, una marca del destino. Ahora, se le había otorgado un aspecto de rango divino, el nivel más alto posible de potencial, un aspecto capaz de convertirse en una fuente de poder inimaginable. Parpadeó, su mente luchando por asimilar la realidad de su situación. Parecía demasiado bueno para ser verdad, una bendición de tal magnitud que desafiaba la creencia. Impulsado por una curiosidad insaciable, Kane concentró su voluntad, convocando las runas arcanas que gobernaban sus habilidades y estado, ansioso por examinar este extraordinario regalo en detalle. Aspecto. Emperador del Renacimiento. Rango del aspecto. Divino. Descripción del aspecto. Eres un emperador divino que representa la vida después de la muerte, que representa la vida que vivió y la experiencia de terror en la muerte. Posees poderes maravillosos y aterradores que representan a un emperador. Sin embargo, eres una anomalía, por lo tanto, las reglas no se aplican a ti, ya sea bueno o malo. Habilidad innata. Oración del seguidor. Descripción de la habilidad. Una vez que una persona conoce tu nombre verdadero, se convertirá en tu seguidor. Recibirás comentarios proyectando tu mar de almas hacia afuera y prestando lo que tienes, basándote en la diferencia entre tu nivel de poder, positivo o negativo. No es apropiado para un emperador sin seguidores. La cabeza de Kane comenzó a girar, abrumado por la pura escala y poder del aspecto que había recibido. Estaba asombrado por la habilidad innata, sus implicaciones tanto complejas como profundas, y por la propia descripción, que lo pintaba como una figura de inmenso poder y significado cósmico. Mierda. Pensó, una mezcla de asombro y temor en su voz interior. Este es un aspecto bastante bueno, mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Una sonrisa amplia y engreída se extendió por su rostro, una expresión genuina de felicidad e incredulidad. Reflexionó sobre las implicaciones de la habilidad innata, dándose cuenta de los desafíos que presentaba. Una habilidad bastante complicada, reflexionó. Necesito ser selectivo sobre quien aprende mi nombre verdadero, confiándolo solo a aquellos que considero dignos de mi confianza. Pero en este mundo, la confianza es un bien escaso y precioso, un tesoro que hay que guardar celosamente. Kane se irguió con alegría mientras esperaba ansiosamente la próxima ola de recompensas, la culminación final de sus extraordinarios logros. Inmediatamente, la voz resonante del hechizo de la pesadilla resonó una vez más, su tono imbuido de un sentido de cambio trascendental. El primer sello está roto. Despertando poderes latentes,